Buenas noches de sábado, bienvenidos a Más se perdió en Cuba. Hoy estamos dispuestos a interpretarles la realidad, a opinar sobre la realidad y hacerles sonreír si acaso alguna vez no lo tenemos difícil en el día de hoy. Lo primero, presentar a nuestros invitados. Don Mario Garcés, muy buenas noches. Muy buenas noches. Don Mario Garcés es dificilísimo de presentar porque es político, porque es inspector de Hacienda, porque ha sido secretario de Estado en diferentes administraciones, porque conoce bastante bien los concursos públicos y alguna nota de color nos va a dar seguro esta noche. Además de eso es intelectual, escribe novelas, aparece en películas, una rara avis dentro de nuestra política y fue, como saben, portavoz adjunto del Partido Popular en el Congreso. Doña Ana Cuartero, muy buenas noches. Muy buenas noches, bueno, Javier. Usted es la nota que disiente, porque usted viene del mundo del número. Exactamente, sí señor. Diputado de Vox en la Asamblea de Madrid, y está usted en algunas comisiones muy interesantes. Muy interesantes y deseando volver, deseando que se celebren las sesiones de la Comisión de febrero y deseando llamar a Pedro Sánchez a comparecer en la Asamblea de Madrid. ¿Por qué son tan largas las vacaciones de las cámaras autonómicas? Yo no lo sé, pero de la Comisión de Investigación de Begoña se me está haciendo eterna. No hago más que ver cosas, pues la declaración de David Azagra, que hoy estoy segura que la vamos a comentar. Hombre, ¿cómo no? Y no, es que se me hace muy largo el tiempo. Ese es el chiste del día, por favor, Sí. claro que sí. Don Percival Manglano, abogado y diputado del Partido Popular. Ex diputado del Partido Popular en el Congreso. Bueno, usted me ha sugerido también, hablaremos del hermano. Hombre, es que yo no me he reído tanto, vamos, yo no hay una comedia que me haya reído tanto como con la declaración del hermanismo. Vamos, o sea, la respuesta está, oiga, ¿dónde está la Oficina de Artes Escénicas? Primera respuesta, disculpe. Perdón. Y después, bueno, pues, vamos. Y encima, con la misma voz del hermano. Es que eso es la gracia. Parece una inteligencia artificial que le ha puesto la voz de Pedro Sánchez a un señor que está ahí sentado en un juzgado. Dice, no sabíamos que era el hermano. Pensábamos que era un imitador. Don Ricardo Ruiz de la Serna, abogado y profesor universitario. Muy buenas noches. Buenas noches, Xavi. Con su docto criterio de siempre. No. Y con lo que está pasando, hay un nivel en el que se están forzando las costuras del derecho. Antes decía Percival lo de la declaración. Y lo más increíble de todo es que las respuestas evasivas se pueden interpretar en perjuicio del reo. Bueno, es decir, con esa declaración, no del reo, del investigado, con esa declaración... Cadena perpetua. Puede Puede haber dinamitado su propia defensa. Quiero decir, si guardas silencio y te callas y no dices nada, eso no se puede interpretar en tu perjuicio. Pero si contestas con preguntas evasivas, elusivas o simplemente increíbles... O contando historias. Esto se puede interpretar en tu perjuicio. Yo no sé por qué no se acogió a su derecho a no declarar. De verdad que no lo sé. Es que por vanidad. Ahí puedo aportar algún dato. Un mes trabajando con unos expertos de Moncloa. Preparándose la declaración. Perfilando sus respuestas, y va el tío y dice, ¿cómo se enteró usted de que había un puesto de estas características en la Diputación? Por Google. ¿Hay alguien en España que haya conseguido, no el cargo, no, intentar conseguir el cargo a través de Google? Que venga y lo diga. Y luego la declaración, el momento cumbre que usted trataba de imitar, pero es inimitable. Inimitable, lo admito. Es este que van a ver a continuación. ¿Cómo tuvo usted conocimiento de la publicación de las bases para acceder al puesto de coordinador de las actividades de los conservatorios? A través de un buscador de Internet. ¿Usted conocía a Miguel Ángel Gallardo o a cualquier otro miembro de la Diputación? En absoluto. En concreto, por la persona que usted me está preguntando, me lo presentan cuando ya estoy incorporado al puesto de trabajo. Yo, además, no tengo ninguna significación política más allá de mi conexión familiar. La Oficina de Artes Escénicas. Sí. ¿Qué es? Es la oficina que se encarga de las artes escénicas. Es que se lo pregunto porque en los organigramas de la Diputación, bueno, y su puesto actualmente se denomina jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Y entonces, materialmente, ¿dónde se encuentra la Oficina de Artes Escénicas? Pues no le podría decir, vamos, imagino que será en el despacho. No recuerdo que haya solicitado yo teletrabajo. ¿Usted no recuerda haber solicitado teletrabajo para esa fecha que le estoy diciendo yo concretamente y proponía solamente venir cada 15 días? No lo recuerdo.
¿Y a qué se dedicaba? Dice, bueno, pues a vacunar chotos no. A las artes escénicas. Va a ser que ahí dan el clavo, ¿eh? Dan el clavo, está muy bien. La pena es que antes han pasado algunos de los técnicamente sus subordinados. Dice, ¿usted cuándo veía a David Azagra? Dice, creo que lo vi una vez en la pandemia, porque venía con mascarilla, pero no recuerdo haberle visto nunca más. Y cosas así, claro. Lo que no saben ustedes, y ahora ya, esto ya lo conocíamos todos, ¿no? Pero es que no se podía empezar este tema sin recrearnos, al menos la sonrisa, ¿no? Lo que no sabían, la mayor parte de ustedes, es que hubo otros españoles que competían con más méritos que él, que lo intentaron y que fracasaron porque el elegido era evidente quién iba a ser. David Azagra, claro está, véanlo. El hermano de Sánchez consiguió la plaza como coordinador de conservatorios de Badajoz, teniendo el peor currículum de entre las 9 personas que aspiraron a este puesto. 8 de los 9 candidatos aportaron títulos que incluían el grado superior de conservatorio. Entre ellos había algunos con grandes trayectorias profesionales en dirección de orquesta y otros con acreditaciones pedagógicas con experiencia docente en institutos y conservatorios. Sin embargo, David Azagra solo añade en su currículum que estudió económicas, aunque no detalla si es o no licenciado, y su formación en el Conservatorio de San Petersburgo, donde afirmó haber estudiado composición, teoría musical y dirección operística. Sin embargo, expertos consultados por The Objective señalan que los títulos obtenidos en el Conservatorio ruso no superan la calidad de los conservatorios españoles. Y aparte de que Azagra tenía el currículum más flojo de todos los aspirantes, se sospecha incluso que pudo haberlo inflado. Azagra afirma haber dirigido el Festival de Jóvenes Intérpretes de Madrid, pero no consta ninguna información del citado festival, ni se ha podido confirmar que el hermano de Sánchez haya trabajado como director para el Ayuntamiento de Madrid. Entonces, ¿por qué la Diputación se decantó por David Azagra para ocupar el puesto de coordinador de conservatorios? De momento, todos son incógnitas y altos cargos de la Diputación pacense echan balones fuera. Los responsables del área de cultura en 2016 y 2017 atribuyen a sus inferiores el puesto de trabajo que desarrolla en la actualidad David Azagra. Un dato esclarecedor es lo revelado por el debate, y es que la Diputación congeló durante 6 meses la adjudicación de la plaza hasta que David Azagra terminó un máster en Milán. ¿Fue entonces una plaza creada a medida para el hermano de Pedro Sánchez? Y muchos flecos sueltos, porque hay quien dice que la demora desde que se le elige hasta que empieza a trabajar allí y a cobrar se debe a que no había llegado Pedro Sánchez a la Secretaría General del PSOE. Entonces, ¿para qué hacer un favor a alguien que a lo mejor no te devuelve el pago? Percival Manglano. Bueno, es que da para muchísimo esto. Bueno, como se acaba de decir, el currículum de David es el peor de todos. ¿Por qué le contratan a él? ¿Cómo lo justifican? Por la entrevista. Esto está en el acta del expediente por el cual se le contrata. Por la entrevista. Esa entrevista, que es también parte del esperpento de la declaración del hermano ante la jueza, porque le dice, bueno, cuénteme cómo fue la entrevista y cuánto duró. Y entonces, respuesta de David. Pues yo me imagino que me preguntaron por mi currículum, por mi experiencia. ¿Cómo que yo me imagino? O sea, no se acordaba de la entrevista. Insiste la jueza. Pero ¿y qué duración tuvo? ¿Cuánto duró la entrevista? Pues no me acuerdo. Y después, a las personas que se supone que le entrevistaron. La diputada de Cultura de la Diputación de Badajoz. También declara ante la jueza, que por cierto, la jueza sí que se lo había preparado, ¿eh? Todos los demás no se lo habían preparado, pero la jueza se lo sabía al dedillo. Entonces, primera pregunta. Como es su obligación. Hombre, y se lo ha tomado muy en serio esto. Primera pregunta. Bueno, ¿usted participó en la entrevista de David Azagra? Y dice la diputada, dice, no, yo no participé. ¿Para qué? Entonces, ¿y qué hace la jueza? Saca el acta y dice, oiga, perdóneme, en el acta dice que usted sí que participó. Respuesta de la concejal, bueno, de la señora esta. Bueno, sí, es que estuve al principio de la entrevista y al final, pero el resto de la entrevista no estuve. Y todo es así, o sea, todo es así, todos son mentiras, todos son... y entonces, claro, la siguiente pregunta es, oiga, vamos a ver, si esta persona en sus currículum era el peor y, sin embargo,
consiguió la plaza gracias a su buena entrevista, dígame cómo se desarrolló la entrevista, qué preguntas le hicieron, qué es lo que le impactó para que al final fuese el elegido. Incapaz de responder. Pues mire, no me acuerdo, no lo sé, no sabría decirle. Es toda una pantomima. Y ya lo último que me gustaría decir, no es solo que tenga la misma voz, es que tiene los mismos gestos de manos. ¿Se han fijado? Una de las preguntas que hacía así, que es exactamente el mismo gesto que hace Pedro Sánchez. Es que es Pedro Sánchez, con la voz de Pedro Sánchez, pero con una cara un poco distinta. Es clavado. Ana Sí, Cuartero. sí, bueno, yo lo que quería resaltar además es que, como ya bien has dicho, estoy en la Comisión de Investigación de Begoña. El paralelismo brutal que hay entre los dos casos, porque estabais hablando de, oye, habían tenido retenida la plaza porque ¿para qué hacerle un favor a alguien que todavía no es secretario general? Bueno, pues es que este mismo modus operandi lo hemos visto cuando estaban con el Instituto de Empresa, que si le creaban el Africa Center a Begoña Gómez, que si no se lo creaban, cogen a una persona que no tiene la titulación. Aquí lo único que falta es un codirector. Es lo único que falta, el que hayan dicho, bueno, pues vamos a hacer lo mismo que estamos haciendo, porque si pusiéramos los hechos, cómo van transcurriendo en un calendario, que es lo que hemos hecho en la Comisión de Investigación, es impresionante ver el paralelismo y el mismo modus operandi, cómo se va reproduciendo con un pequeño decalaje entre todas las tramas. Y por último, lo que quería decir es que mi teoría personal es que todo esto en el fondo no son más que accidentes. Aquí de verdad, lo que de verdad hay detrás es una trama de corrupción en hidrocarburos y un negocio de importación-exportación de hidrocarburos que ha dado mucho dinero y que necesitaba de determinadas personas colocadas en determinados sitios con contactos, por supuesto, en Latinoamérica, pero también en otros sitios. Sobre todo en Venezuela. Y sobre todo en Venezuela, pero que también alguien de confianza que estuviera cerca de la frontera de Portugal para determinados trasiegos, tanto mercantiles como físicos, pudieran pasar por allí y estuvieran controlados por alguno de los nuestros. La trama de los hidrocarburos movió 11 petroleros que traían petróleo de Venezuela a España. Y cada petrolero eran más o menos unas 40.000 toneladas. Echen cuentas, echen cuentas. A ver quién no ha puesto gasolina que provenía de este fraude que ya era escandaloso que continuara en secreto el sumario, porque te lees el sumario y el sumario tiene un número de referencia, no hace falta ser fiscal o estar en la agencia tributaria, ahí pone 100 y un año, ¿verdad? Y, hombre, Pedraz, a ver qué lentitud ha sido esa, ¿verdad? Don Ricardo, ¿hacemos usted de David Azagra y yo de tribunal de ese contratador? No soy tan buen actor, Xavier. ¿Cuántos eran Rimsky y Korsakov? Bien, muy bien contestado. Ya está. Tiene usted la plaza adjudicada. No sé si iría por ahí. A ver, déjame que vuelva un momento sobre algo que ha salido y creo que no hablamos lo suficiente de esto. Lo que verdaderamente representa la España contemporánea no son personajes como David Azagra, son los que no lograron la plaza. Son los que ¿Sabe usted no... lo que dura lo del conservatorio? Por esto digo. Es decir, en España realmente hay gente preparadísima, con un elevado nivel de estudios. Podríamos hablar de música, pero podríamos hablar de otras muchísimas disciplinas. España no necesita talento, España exporta talento. Hay españoles muy preparados en todos los países de la Unión Europea, en los Estados Unidos, en Canadá, en el Extremo Oriente. El problema en España no es que falta talento. El problema es que la gente que tiene talento, pero no tiene, como se decía en España, del barroco aldabas, los que no tienen un hermano, los que no tienen un conocido, los que no tienen una pareja, los que no tienen partido, que no tienen una red clientelar a la que aferrarse, están en inferioridad de condiciones. A mi juicio, no es el formato del programa, pero la verdadera historia periodística es la historia de los que aspiraron a esa plaza y no la consiguieron. ¿Cuáles eran sus currículos? ¿Cuáles eran las cualificaciones que tenían? ¿Qué experiencia profesional tenían? Esta es la historia que habría que contar, porque estos son los perdedores de la España de Pedro Sánchez. Cuando hablamos del despilfarro o cuando hablamos de las malas prácticas administrativas o en ocasiones directamente de los atropellos, deberíamos contar la historia de esos perdedores, de los que nunca van a acceder a las ayudas públicas de las que se benefician, por ejemplo, los nacionalistas, los que nunca van a tener las redes clientelares en las que se apoyan personajes como David Azagra. Y creo que deberíamos hablar de estas cosas también, porque si no da la impresión
de que esto nos tiene que mover a la indignación porque hay que ver qué es lo que pasa. Y soslayamos que esto tiene víctimas, esto tiene perdedores. Claro. Lo mismo ocurre con el funcionamiento de la justicia. La gente se percata de los problemas que genera no una mala administración de justicia por los jueces, sino una administración de justicia lenta y carente de medios cuando ve lo que estamos viendo. Oiga, ¿cómo es esto de que un señor puede borrar sus mensajes y ahora resulta que la policía tiene dificultades para recuperarlos? Oiga, ¿cómo puede ser que nos encontremos con que los pleitos, las causas penales duran tanto que terminan asemejándose a la impunidad? Cuando se habló de la caducidad de las instrucciones penales, todo el mundo decía, hombre, está bien, porque una persona no debe pasarse muchos años imputado. Claro, a lo que está conduciendo es que, con la intención de que una persona no pase muchos años imputado, que es una intención loable, lo que se está produciendo es que la caducidad de la instrucción se está utilizando como forma de conseguir la impunidad y evitar llegar a un juicio. Bueno, permítanme dos notas que tienen que conocer. La insistencia de la Diputación de Badajoz en los programas que dirigía David Azagra, porque ya le han adjudicado un nuevo programa de difusión de la ópera en Badajoz, 370 y tantos mil euros, porque es muy importante para el futuro de Extremadura el conocimiento de la ópera. O sea que ya está renovado por 2 años, con independencia de que haya por en medio pues, una causa penal contra él. Eso a algunos les importa muy poco. Y otra cosa que les tengo que contar, este hombre a lo mejor tenía ciertas dotes de vidente, como la mujer de Puigdemont, porque si no, pues yo no lo entiendo. La UCO, a través del análisis de sus correos, que faltan años y años y años de esos correos, pero los que ha podido detectar tenía, dice la UCO, una obsesiva insistencia en querer ir a dar conciertos a las cárceles. Yo ahí lo dejo. Mario Garcés. Bueno, España es un país de buscadores y buscones. Hay una cosa que dice David Azagra y tiene razón, que esto lo encontró a través de un buscador. Pero lo encontró a través del gran buscador. Del buscador de cátedras, del buscador de puestos, del buscador de favores, del buscador de cargos electos, del buscador de listas, que se llama Pedro Sánchez. A estas alturas todos los ríos confluyen en el mismo Ontanar, y el Ontanar es Moncloa y evidentemente es Pedro Sánchez, ¿no? El espectáculo es esperpéntico. Precisamente esta semana que ha muerto David Lynch, esto me recuerda a Cabeza Borradora, que marcó toda una generación. Cabeza Borradora, la primera película de David Lynch, un señor que no se acuerda de nada, que explota, no tengo ni idea absolutamente nada, más propia de una mezcla entre Cabeza Borradora y un episodio de Valle Inclán, o incluso de lo que eran las comedias, no las comedias, los espacios de alguna manera casi tragicómicos de los funcionarios de Pérez Galdós ya a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Pero más allá de todo eso, yo me voy a colocar en 2 aspectos. Por una parte, en el propio Azagra. Azagra es una persona que no tiene ninguna trayectoria profesional consolidada ni reconocida. Él mismo ha inflado su currículum, parece evidente. ¿Estuvo en San Petersburgo? Sí. ¿Estuvo en algún festival? Parece que dirigió marginalmente alguna obra en algún festival. ¿Que ha dirigido alguna orquesta de jóvenes talentos en Madrid? No queda mucha constancia, según parece, por parte del Ayuntamiento de Madrid. ¿Que compuso una ópera? Sí. La ópera se llama La Paz Perpetua. Por cierto, cuando la estrenó, dijo que iba a ser una gran, una gran obra internacional, y solamente creo que generó unos 10.000 euros o menos, cuando la ayuda comunitaria por parte de Next Generation eran en torno a 100.000 euros. Esta es la realidad de este hombre. A mí me hacía mucha gracia porque en un momento determinado, por un desliz casi visual, leí que había hecho escala en Milán y pensé que había actuado en la Escala de Milán. No, sí, es que pasó por Milán, sin más, directamente. Aeropuerto de Linate. Aeropuerto, exactamente, se fue ahí y hizo un curso, ¿no? Pero quiero destacar un aspecto. ¿Qué les lleva a estas personas, a sabiendas de su condición y de su situación, de afinidad con el presidente del gobierno, a mostrarse impunes durante tanto tiempo? O sea, ya es una especie de aprehensión sociológica que lleva a esta gente a considerar que están por encima del bien y del mal. Porque con lo que ha ocurrido en España en los últimos 45 años, que no exista ningún tipo de prevención cautelar de lo que pueda venir, que piensen que nadie va a advertir lo que está ocurriendo, es que algo está gangrenado por parte de la sociedad española. Y 2, otra cosa que a mí me llama mucho la atención, más allá del esperpento que hemos visto, es cómo es posible que hayan transcurrido, igual que con la cátedra de Begoña Gómez, 2 años prácticamente sin que nadie dijera nada. ¿Qué pasa en la sociedad española?
¿Qué pasa en las instituciones? Falla clamorosamente. Falla todo. Fallan los medios de comunicación que hasta que alguien no activa el botón no se ponen a investigar. Fallan los funcionarios que quieren conservar su puesto. Fallan los amigos. Fallan las oposiciones. Porque si durante 2 años, que es algo una situación visible y notoria, nadie hace absolutamente nada, es porque no interesa que nadie haga absolutamente nada. Por lo tanto, hagámonoslo ver todos. En Extremadura, y conozco algo de Extremadura últimamente, era una situación muy notoria. Muy notoria. Todos conocían que este autor de Madame Butterfly tenía su propia vida privada y su vida pública. Cuando decía que no sabías dónde estaba Badajoz, sí que sabías dónde estaba Badajoz, Azagra, lo sabías muy bien. Y algunos municipios de Badajoz sabías muy bien. Desde Villanueva de la Serena hasta Don Benito, sabes muy bien dónde están todos los municipios de Badajoz. No se puede mentir de esta manera despiadada, porque te han visto. Entonces, ¿qué lleva a esa impunidad infantiloide a mentir sistemáticamente, a pensar que nadie se va a enterar? ¿Pero en qué mundo vivís? Y sobre todo, ¿qué lleva a que una parte de la sociedad, insisto, medios de comunicación, políticos y todos los funcionarios que estaban alrededor, nadie diga nada nunca hasta que en un momento determinado ya el cáncer es total, se ha extendido y está a punto de morir el enfermo? Pero acabo. Tenemos a Begoña Gómez. Tenemos a David Azagra, pero insisto, todos los ríos tienen que confluir en un punto, que no nos quedemos ahí, porque está claro que el buscador no era de Internet, el buscador era de Moncloa. El buscón, más que el buscador. Los buscones eran los otros y este era el buscador. Y cuando encontremos finalmente la cúspide del triángulo, habremos dado finalmente el final de la obra. Te agradezco la cita del fallecimiento de David Lynch porque me ha venido a la mente lo de Twin Peaks, y ahí el asesino de Laura Palmer ya saben que era el tío del leño, y el tío del leño parece que es un tal Álvaro García Ortiz. Moncloa y García Ortiz tuvieron un papel determinante en la filtración de los datos del novio de Ayuso. Así lo concluye el juez instructor del caso, Ángel Luis Hurtado, en un auto de 14 páginas en el que desgrana de manera cronológica cómo fue el intercambio de información entre la Fiscalía y la Presidencia del Gobierno. Pero también entre el propio Álvaro García Ortiz, la fiscal jefe provincial de Madrid y el número 2 de la Secretaría Técnica de la Fiscalía. A todos ellos el juez les investiga por haber cometido un presunto delito de revelación de secretos y cita a declarar como imputado en la causa al fiscal general del Estado el próximo día 29 de enero. En días posteriores también ha citado a la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y a su mano derecha, Diego Villafañe. En su auto el magistrado señala además la situación de superioridad de la que García Ortiz se habría valido al frente de la Fiscalía. Y todo ello en base a la investigación e informes de la UCO, mismo organismo de la Guardia Civil, al que el fiscal general del Estado ha reprochado su labor, acusándole de cometer errores, irregularidades e inferencias. El presidente Sánchez ha velado siempre por el buen hacer del propio jefe de la Fiscalía. Pidió incluso que se le pidiera perdón por no encontrar nada en su teléfono móvil. Horas y horas de tertulias. Ríos de tinta en los medios de comunicación conservadores. ¿Quién va a pedir disculpas? Eso después de conocer que había borrado todos los mensajes que le implicaban en la causa. Señala el juez en su escrito que las informaciones sobre un particular, en este caso Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, partieron directamente de la Fiscalía General del Estado y fueron enviadas a Moncloa, en concreto a la Presidencia del Gobierno, para que ésta las pusiera a disposición de quien fuera líder de los socialistas en Madrid, Juan Lobato, y un movimiento, acredita el juez, que tenía una clara finalidad política. Nos vamos a nuestro rinconcito de la salud con don Adolfo Albistur, que ya me acompaña una noche más de sábado aquí. ¿Qué tal? Gracias. ¿Todo bien? Pues encantadísimo. Bueno, soluciones, remedios para el dolor, para las inflamaciones que produce la artrosis. 30% de los mayores de 40 años sufren artrosis en algún lugar del cuerpo. Claro, es que al final la artrosis, aparte de la degeneración normal con la edad, no, también es verdad que cuanto más deporte se hace, pues claro, más desgastas y más el cartílago y más se desgasta y más se pierde, ¿no? Yo lo primero que tengo que decir es que no nos resignemos, ¿no?, al dolor. Yo sé que si tienes artrosis no la vas a recuperar, pero sí que podemos hacer lo más importante, que es evitar ese dolor. Ese dolor que al final es muy incapacitante. Por ejemplo, las manos lo que te provoca es desde que te levantas por la mañana, como las usamos tantos, pues realmente que te empieza a doler, ¿no? Cualquier cosa que haces te invalida, ¿no? Cuando hablamos de hacer cosas. Dejas de hacerlas, evidentemente, porque te duele. En la rodilla, fíjate, la rodilla aún también es más, entre comillas, peligroso a nivel de salud, ¿no? Porque dices, bueno, como me duele la rodilla,
no voy a salir a caminar hoy. No subo las escaleras. No subo las escaleras. Y son cosas que hay que hacer porque si no es un proceso que realmente a nivel de salud te viene mal, ¿no? Pues bueno, tenemos el proceso de la mano, tenemos la rodilla. Diferentes tecnologías. Diferentes tecnologías. Made in Spain. Eso es todo. Generadas por vosotros. Generada por nosotros, con reumatólogos al lado, es decir, todo muy bien avalado para que sepamos que va a funcionar y que va a funcionar bien. Y últimamente lo que tenemos, que está siendo un exitazo, es el tema del cinturón. El cinturón, cinturón trabaja a todos niveles de la espalda, cervical, dorsal y lumbar. Aquí fíjate que se junta no solamente la artrosis, sino aquellas personas que tienen en general problemas pues bueno, de contracturas lumbares, cervicales, dorsales, y que va muy bien, trabaja con lo que se llama un doble LED de infrarrojo para que penetre y haga que la circulación sanguínea vaya mucho mejor, que es uno de los grandes problemas que tiene cuando se contractura la espalda. Y luego, claro, masaje, vibración y calor para que quitemos esa contractura y no tengamos dolor. Así que os recomiendo también muchísimo que tengamos el cinturón. La tecnología del cinturón es parecida a la de la rodilla, ¿no? Sí, es parecida. Lo que pasa es que la rodilla sí que lleva ultravioleta. Por eso siempre recomendamos, por favor, si tenéis la rodilla, nunca lo miréis directamente, porque os puede dañar. Porque aquí es donde... Ahí es donde sale el infrarrojo y ultravioleta, que el ultravioleta no se ve, pero daña, ¿no?, la vista, entonces no mirarlo. Y aquí es infrarrojo con doble LED. Son diferentes, evidentemente esto son ingenieros que lo desarrollan y realmente lo que hacen es que vaya bien para cada lugar, pero bueno, que son súper eficaces para quitar el dolor. ¿Cómo podemos hacernos con algunos, uno o dos, o alguno de estos instrumentos? Claro, Xavier, aquí se trata de que llaméis y nos contéis exactamente cuál es vuestro problema, ¿no? Hay un teléfono que es completamente gratuito, os invito a que llaméis ahora, aunque es tarde y no os vamos a coger la llamada, pero el lunes os llamamos. Completamente gratuito, vais a tener grandes ventajas por ser espectador del Toro Televisión, ese 30% de descuento, ese tensiómetro que os regalamos y bueno, y si cogéis un pack, pues mucho mejor, ¿no? 900-730-122. Adolfo Albistur, Mejorando tu Vida. Un placer tenerte en el programa. Gracias. Y que nos ayudes a superar algunos dolores que se pueden superar con tecnología. Claro que sí. Y con el trabajo que hacéis, que no se ve. Mira, esto ya se ha puesto en marcha. Ya me quiere dar masaje en la rodilla. Nos vamos a publicidad. Lo del fiscal general del Estado huele a muerto, eso es así de claro. Hay un calendario que es el que es. El día 29 tiene que declarar como imputado en lo de la filtración de los datos, luego les añadiremos lo que han dicho algunos otros fiscales, pero el día 28 la Sala Tercera se reúne también para ver si lo que procede es removerlo del cargo, porque si no quedaremos como la justicia bolivariana. Se imagina en el cuadro, ¿no? Declara el imputado y le hace las preguntas un subordinado suyo. A ver, entonces no puede ser, ¿verdad? Vamos a verlo y así les queda claro el calendario del calvario que tiene Alvarito. Sánchez se niega a cesar al fiscal. Su equipo insiste en que hizo lo que debía en relación a su participación en el caso de la pareja de Ayuso. Moncloa se ratifica en sus actuaciones. Confianza en la justicia, sobre todo confianza y apoyo absoluto al fiscal general del Estado. Para el Gobierno sigue sin haber pruebas en su contra, que nada implica a García Ortiz en la filtración de los datos del empresario González Amador. Para el entorno de Sánchez, las investigaciones que está llevando a cabo la UCO sobre el borrado de su teléfono móvil no son nada. Y en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, dejan caer que el propio Supremo prevarica con ello. Pilar Alegría, portavoz del Ejecutivo, no ha escatimado en descalificativos contra el entorno de Ayuso. Los bulos, las mentiras y las filtraciones están donde están, en el jefe de gabinete de la señora Ayuso, que no ha dudado ni un minuto en utilizar todos los recursos y todas las amenazas con el objetivo y el objeto de tapar y proteger a la señora Ayuso y a su pareja. Por su parte, Feijóo insiste en el cese inmediato del jefe del Ministerio Público. El problema es que el señor Sánchez no puede pedir el cese del fiscal general del Estado, porque probablemente el fiscal general del Estado ha hecho lo que el señor Sánchez le ha mandado.
combatir a una presidenta autonómica. Que el juez Hurtado haya encontrado indicios de su papel principal en la causa, así como de la propia presidencia del Gobierno, no hacen mella en ninguna de las esferas que sostienen a Sánchez. Sobre la mesa del Supremo se encuentra ahora la decisión de renovar o no al fiscal general del Estado. La propuesta debe estudiarse un día antes de que declare como imputado ante el alto tribunal el próximo 29 de enero. Asociaciones de fiscales como la APIF ya han manifestado su rechazo al continuismo del escogido por Sánchez. Dicen que no es el candidato idóneo para el cargo y que su permanencia dinamita el funcionamiento de la propia Fiscalía. Esta misma asociación, de hecho, ya pidió que fuese suspendido de sus funciones ante el temor de que pudiera intervenir en la causa e impartir órdenes para beneficiarse. Ana Cuartero. Bueno, yo quería simplemente dar unas pinceladas más sobre el tema de David Azagra y luego pasamos a comentar esto. Porque no hemos hablado de lo de las cárceles, no hemos hablado de... Y sin embargo, Percival nos decía que era un paralelismo, o sea, que era exactamente igual que Pedro Sánchez. Bueno, pues yo creo que lo de las cárceles lo podemos encajar ahí en el narcisismo de estos personajes. Son dos personajes totalmente enamorados de sí mismos. Bueno, pues resulta que hay un director de orquesta bastante famoso, además filósofo, que se llama Íñigo Pírfano, que ha tenido un proyecto muy bonito de ir a llevar a los olvidados de la tierra la 9ª Sinfonía de Beethoven y ha dado muchos conciertos. Y esta gente que está totalmente poseída de sí misma, lo que quieren es la admiración. Igual que Begoña Gómez se va a la responsabilidad social competitiva, no, yo es que voy a ayudar a los países pobres, porque ella encima se muestra como una especie de salvadora de esas personas sin posibilidades de salir adelante, nada más que por esa responsabilidad social que piden los jóvenes, ¿no? Ya quieren un proyecto socialmente responsable, pues es que es exactamente igual, es que yo voy a la cárcel, a los olvidados de la sociedad, a llevarles la música. ¿Pero qué música le vas a llevar si tú eres el último de la promoción? Vamos, que ni siquiera has entrado en el conservatorio en España. Yo creo que todos los que hemos llevado a uno de nuestros hijos a un examen del conservatorio para intentar sacar con 7, 8 o 9 años una plaza de piano, y hemos estado con ellos, porque tú dices todos los que se... No, es que muchos hemos llevado a nuestro hijo con 9 años, después de haber estudiado un año, después de haberlo puesto un profesor particular, hemos visto la tremenda dureza de esas pruebas para niños. Y llega este tipo, se va a San Petersburgo, hace 2 cursos y vuelve y quiere ser un salvador de la humanidad que lleva la 9ª Sinfonía de Beethoven a la cárcel. Esto es lo que tenemos. Y simplemente con el tema de los funcionarios, mira, yo estoy escandalizada, Mario, con el tema de los funcionarios. Yo he reclamado en la Asamblea de Madrid que los médicos en Madrid que fueron contratados en el año 2008 para llenar los hospitales que hizo muy bien Esperanza Aguirre, seguían a día de hoy con contratos temporales. Y se les ha pasado por un examen a cardiólogos que están operando a corazón abierto en el Puerta de Hierro, en el mejor sitio, se les ha hecho pasar otra vez un examen de conocimientos generales, incluyendo ideología de género. ¿Quién ha dicho mu? ¿Pero tú crees que ha habido funcionarios que se han plantado diciendo esto no se puede hacer? Que tú te asombras, pero si a sus propios compañeros nadie se ha plantado y ha dicho, oye, que mira, que aquí nos vamos todos, que si le hacéis eso al que tenía que ser mi jefe de servicio, que no lo lleva siendo 14 años porque no le has sacado una plaza en 14 años, aquí no vamos a ser jefe de servicio ninguno. Bueno, pues ese es lo tremendo de ahora mismo la clase funcionarial. Ahora les van a dejar sin Muface y no están todos en la calle. Cuando ayer me ha reconocido el Gobierno de la Comunidad de Madrid que está asistiendo a 136.000 inmigrantes ilegales, pagando 200 millones para que tengan asistencia y resulta que no tenemos dinero para Muface. Esa es la tragedia de hoy, que estamos acostumbrados a comérnoslo todo. Volviendo a lo del fiscal general del Estado, hay un dato que yo creo que es absolutamente clave en toda esta trama y que enlaza con lo que el juez Hurtado puso de relieve en su auto, que es la conexión con la presidencia del Gobierno. ¿Cuál es el dato? Pues que el asunto Begoña Gómez empieza a salir en los periódicos a finales de febrero, principios de marzo del año pasado. Se acordarán ustedes, las primeras informaciones fueron del diario El Confidencial y lo que apuntan es que Begoña se había reunido con la gente de Europa para hablar
del rescate de Europa, ¿no? Con el Hidalgo y, en fin, las gestiones a las que se había prestado la esposa del presidente del gobierno. Esto, insisto, es finales de febrero, principios de marzo. ¿Cuándo empieza el fiscal general del Estado a pedir y a recabar información sobre el novio de Ayuso? A principios de marzo. Es que hay un efecto directo entre una cosa y la otra. Es evidente que la jugada política en esto es: nos han pillado con Begoña, esto hay que taparlo con otra persona equivalente, con otra pareja, vayamos a por la pareja de Ayuso. Y eso es lo que ha llevado al delito, eso es lo que ha llevado a que el fiscal general del Estado recabase esa información y legalmente, a todo apunta que haya sido ilegalmente, se lo trasladase a la presidencia del gobierno y la presidencia del gobierno se lo trasladase a su vez a Juan Lobato para que él se lo sacase en la asamblea a Ayuso, y Lobato dijo: oye, pero esto ¿de dónde ha salido? Porque si lo saco yo va a parecer que me lo da la fiscalía. Y ahí es donde ellos se lo pasan al plural para que él pueda decir: ha salido ya en un medio de comunicación. Esto es una operación política a la que se ha prestado la Fiscalía General del Estado. Que eso estamos a niveles chavistas, en que esto ocurra, que una institución básica del Estado de Derecho en España se preste a manipulaciones políticas como esta simplemente para tapar un escándalo de la mujer del presidente del gobierno. Eso es lo que se está juzgando ahora mismo. Ricardo. Lo que ocurre es que siempre que se han hecho este tipo de maniobras, de filtraciones interesadas de procesos, de imputaciones interesadas, incluso en algunos casos de condenas que han terminado después en absoluciones y en condenas por prevaricación. En general estas conductas han quedado impunes. Conocemos algún caso de algún juez condenado por prevaricación, muy pocos. Conocemos algún caso. Garzón. Muchos menos, por ejemplo, de altos funcionarios condenados por prevaricación administrativa. Es uno de los delitos más difíciles que finalmente se termine condenando a una persona. Son muchos requisitos. Lo de la resolución injusta a sabiendas es que para que se valore la injusticia tiene que ser indefendible desde cualquier punto de vista jurídico. No es fácil. ¿Esto a qué termina conduciendo? A una percepción de la impunidad. Antes, no me acuerdo si era Mario o si era Xavier o quién, decía: ¿por qué se da esto? Porque es que realmente, históricamente, estas cosas han quedado impunes. La falta de respeto, por ejemplo, por el secreto del sumario. Sí, eso es endémico, sí. La idea de que al final esto se arregla tiene su ejemplo perfecto en los indultos que ha concedido el gobierno de Pedro Sánchez y en la amnistía. Entonces, estamos en la España de la impunidad. Estamos en la España en la que estas conductas pueden quedar impunes. No porque no haya finalmente una sentencia, que pueda haber una sentencia condenatoria, sino porque si finalmente hay una sentencia condenatoria y Pedro Sánchez tiene el poder, habrá un indulto, habrá una amnistía, o se cambiarán antes las normas jurídicas para evitar que se termine en una condena. Al final, no va a haber ninguna institución del Estado que sobreviva a Pedro Sánchez con el prestigio intacto. Todas las instituciones del Estado van a terminar manchadas, porque Pedro Sánchez mancha aquello que toca. La abogacía del Estado, quiero decir, la Fiscalía, el Tribunal Constitucional, la Agencia Tributaria, la Policía. Si os fijáis, tomemos, dejando aparte que la política es casi una sección de tribunales, de lo que antiguamente eran las secciones de tribunales de los periódicos, pero si os fijáis, no hay ninguna institución del Estado, incluso de las instituciones que podían considerarse más prestigiosas, que no esté contaminada por la politización que Pedro Sánchez ha llevado. Por suerte hay personas que sí se han revelado. Yo Sin creo que ninguna duda. La fiscal jefe de la Comunidad de Madrid. Esta es el héroe, yo creo que sí. Pero, en fin, por no acabar en un tono tan pesimista, sí que hay personas que se revelan. Pero qué terrible es que la persona sea salvada, pero no la institución. Sí. La persona. Mario, cuando era pequeño había un juego en el que nos ponían en la hipótesis de que estábamos en el centro y que estábamos dentro de un triángulo. Y nos decían: tenéis que salir por uno de los lados del triángulo, pero en un lado hay serpientes venenosas que si salís por ellos van a matar. Eso sería, por ejemplo, las cátedras de Begoña Gómez. El que está en el centro ahora mismo es Pedro Sánchez. Al otro lado hay un conjunto de avispas que si salís os van a picar. Ese sería el caso de Azagra, por cierto.
Si pide tocar en la cárcel de Badajoz es porque depende de la administración pública del Estado y ese cliente es muy sencillo de llamar un teléfono, una llamada telefónica y poder actuar ahí porque en otro sitio no lo van a contratar. Esa es la verdadera razón. Y en tercer lugar está la otra parte del triángulo, que es el fiscal general del Estado, que serían los leones muertos de hambre. Oye, ¿qué va a pasar si sales por ahí? Te van a comer también los leones. ¿Por qué es tan importante que el triángulo esté bien cerrado? Porque el cerco se va cerrando, porque el punto central del triángulo se llama Pedro Sánchez. Y porque en un momento determinado, tanta presión por los tres lados le va a asfixiar. Él va a resistir. Él con la familia actúa como Pablo Escobar. Los defiende, de momento. Defiende a su mujer, defiende a su hermano, o por lo menos no dice absolutamente nada. En ese sentido actúa como actúa la mafia, protegiendo, insisto, a los suyos. Pero ¿por qué es tan importante la investigación del fiscal general del Estado? Porque en esos mensajes borrados, de cabeza borradora también, de goma metálica o de goma tecnológica, estoy convencido que hay conversaciones tan sensibles, donde puede aparecer precisamente el centro del triángulo, que le interesa que no exista constancia ni evidencia de lo que se ha podido decir. Por consiguiente, sigamos cerrando el triángulo, porque el triángulo es escandaloso. El triángulo no es un triángulo virtuoso, es un triángulo pecaminoso. E insisto, en el centro del triángulo hay una persona y esa persona se llama Pedro Sánchez. Bueno, sobre los funcionarios virtuosos y los otros. Yo tengo la sensación, a lo mejor es que soy muy mal pensado, de que a un funcionario se le conoce así que sabe que se está jugando la carrera. Antes no. Antes no pidan heroicidades. Ahora, cuando ves que a tu jefe a lo mejor le quedan 2 telediarios de ser fiscal, que no va a poder ejercer en el futuro si es condenado, amigo, ahí ya aparecen claros y sombras. El de la fiscal superior de Madrid, por ejemplo, Almudena Zagra. Almudena Zagra le dio en su declaración... Almudena Lastra. Almudena Zagra, estoy ya, perdón, Almudena, no se enfade usted, que ha sido un lapsus inocente. Almudena Lastra, ¿qué dijo? Bueno, pues dijo 2 o 3 cosas fundamentales. La primera, que ella, viendo la prensa digital y los pantallazos que exhibía que afectaban a la relación de la Fiscalía con el contribuyente Alberto González Amador, se dio cuenta de que ahí había algunos numeritos que solo los podían conocer en la Fiscalía. Por conclusión, no era el abogado de la parte el que podía haberlos filtrado, porque esos numeritos se escribieron y se utilizaron en otro ámbito, al que no tenía acceso. Eso es muy importante, mucho. Y lo segundo, también fundamental, que al ver este horror, porque esta vez una fiscal, pues... de larga trayectoria, dijo, oye, pues esto lo hemos filtrado nosotros, pero ¿quién puede haber sido? Porque yo no me he enterado. ¿Quién puede haber sido? Pues el jefe supremo contactó con Álvaro García Ortiz y le dice, ¿esto lo has filtrado tú? Eso lo tiene declarado en el Supremo el pasado jueves. Y según ella, la contestación del fiscal general del Estado es, eso ahora no importa. Lo que equivale a decir que el tío que está puesto ahí, la Fiscalía General del Estado, para combatir el delito, le pasa un delito que es como una cebra por delante de los ojos, le preguntan y dice, no, eso ahora no importa, no me molestes ahora que estoy filtrando. Bueno, y luego está el otro fiscal, Salto de apellido, Julián Salto, que este es el de los delitos económicos, pero que como se da la circunstancia de que es el que aplica lo de la agenda digital puertas adentro de la Fiscalía, los muy modernos le llaman inside la Fiscalía. Pues este se lo conoce todo del asunto digital y le pregunta al tribunal, bueno, oiga, esto de que dice el fiscal general de que hay un protocolo que automáticamente borra los mensajes del fiscal general, ¿esto qué? Dice, esto no es verdad, no existe ese protocolo. Con lo cual le da una patada en saldo hacia la parte a la coartada de Alvarito García Ortiz extraordinaria y que deja las cosas en donde ya sabíamos que estaban. Pero bueno, por si acaso alguien esperaba alguna visión que cambiara el asunto y el eje central de la conspiración en la Fiscalía para combatir a un adversario político, porque nos interesa mucho, si es que eso está grabado en diferentes conversaciones, es que esto nos interesa mucho, hay que ganar el relato. Pero eso es ideología pura. En la Fiscalía General del Estado
hay que ganar el relato. ¿De qué relato me está usted hablando? ¿Qué es esto? ¿Qué es usted? ¿Un hooligan de Pedro Sánchez, del PSOE? Pues así parece. Vamos con los dos fiscales. Una confesión demoledora, la de la fiscal superior de Madrid, que pone en una difícil tesitura a Álvaro García Ortiz. Almudena Lastra ha declarado por segunda vez en el Tribunal Supremo por su implicación en la causa mediante la que se investiga al fiscal general del Estado por la presunta filtración de datos de la pareja de Ayuso. Álvaro, ¿lo has filtrado tú? Fue una de las preguntas que ella misma le formuló a su superior, a lo que él respondió, eso ahora no importa. Y cuestión que le lanzó tras haber deducido por informaciones ya publicadas en medios de comunicación la noche del 12 de marzo de 2024, que todo partía de la propia Fiscalía. Según ha declarado ante el magistrado, datos que ni siquiera conocían ni el decanato ni la propia abogacía. Ella además ha insistido en que nunca estuvo de acuerdo con el contenido de la publicación de la nota de prensa exculpatoria del Ministerio Público. La segunda declaración del día ha sido la del fiscal, al que se le pidió el contenido del acuerdo entre la defensa de González Amador con Hacienda. Julián Salto, quien además es el delegado digital de la Fiscalía de Madrid. Él, junto a Lastra, ha negado también que exista un protocolo obligatorio de borrado de mensajes en la Fiscalía, y mismo al que se sigue aferrando el fiscal general del Estado para explicar por qué vació su teléfono móvil. ¿Dimitirá antes del 28? Podría ser. Mario Garcés. Yo creo que el lema de la próxima campaña del Partido Socialista ya está servido, que es «eso ahora no toca». Es la vida del Partido Socialista Obrero Español. Toca cuando a mí me interese. Yo de momento voy a beneficiar a los míos. Decíais una cosa, a mí es verdad que me produce alarma personal, moral, el hecho de que no haya esas reacciones lógicas que deberían tener los funcionarios y que solo reaccionan cuando se sienten apretados, con el apreteo institucional. Bueno, cuidado, no me vaya a tocar a mí ahora. ¿Y antes qué? ¿Y antes qué? Porque hasta donde yo sé salto, fue llamado mientras estaba viendo un partido de fútbol para que suministrara la información y la acabó suministrando. En el campo del Atleti. Y la acabó suministrando. ¿Y por qué no lo denuncias en aquel momento? ¿Por qué? Porque también estás en un puesto, sí. Él dirá inconvenientemente que obedece al principio de jerarquía, porque es el fiscal general del Estado. Los que nunca hemos obedecido una orden ilegal tenemos la conciencia muy tranquila. Los que tienen que obedecer de vez en cuando para tragar todo tipo de sapos y culebras, órdenes que son ilegales, desde luego la conciencia no deberían tenerla tranquila, ¿no? Pero vuelvo a decirlo, no nos quedemos en el fiscal general del Estado. Hay que dar ese salto que convierte efectivamente una situación de incidencia jurídica en una incidencia política. Aquí lo que hay es evidentemente un correlato, una correspondencia entre la presidencia del Gobierno y el fiscal general del Estado. Cuando eso se pruebe, ni la imputación ni la posible condena del fiscal general del Estado servirán ya de excusa para que el presidente del Gobierno se mantenga en el poder. Necesitamos esas pruebas. Yo lo único que pido ya es que a esos valerosos fiscales retardados, que les ha costado algunos meses reaccionar, digan claramente lo que saben. Pero no solamente ellos, sino otros fiscales que están al lado del fiscal general del Estado. Y el día que haya valientes, que haya personas con coraje, que sepan decir lo que hay que decir y que actúan con absoluta probidad, seguramente habrá políticos que se tentarán los bolsillos a la hora de actuar incorrectamente. Sí, porque Almudena Lastra podía haber sido al juzgado en lugar de llamar a su jefe, ¿no? Sí. Hay un fiscal que ese sí demostró valentía, se llama Salvador Villada, y este sí que fue y dijo, que yo he estado viendo cómo están cacharreando los móviles mientras está la UCO registrando el despacho. O sea, que algunos sí hay. Percival Mangano. Bueno, dentro de la cronología hay un hueco, un salto, que espero que cuando descubramos los contenidos de los móviles que se han borrado, se pueda rellenar. Y es, el fiscal general del Estado tiene acceso al expediente completo del novio Alberto de Ayuso. González Amador. Sí, a finales, o sea, a las 11 de la noche, porque además hay varias idas y venidas, pero digamos que a las 11 de la noche del 13 de marzo. Y a las 8 de la mañana del 14 de marzo, de la mañana siguiente, la jefa de gabinete, del jefe de gabinete de presidencia del Gobierno, tiene esa información. Ahí ha tenido que pasar algo, entre medias. Todavía no lo sabemos. Por cierto, ¿cómo sabemos que esa jefe de gabinete lo tiene? Porque es la que contacta con Juan Lobato y le dice, tienes que sacar esta carta
del novio de Ayuso y sacársela en la Asamblea porque tenéis hoy sesión de control en la Asamblea de Madrid. Es evidente que hay una conexión, que del momento que lo tiene el fiscal general del Estado, no solamente empieza a aparecer en ciertos medios afines, como son La Sexta y la SER, sino que llega a presidencia del Gobierno. Y que el fiscal general del Estado actúa a las órdenes de la presidencia general de la presidencia del Gobierno es evidente. Ha insistido mucho Mario, y yo creo que con toda la razón, en que el centro el vértice de todo esto es Pedro Sánchez. Y si Pedro Sánchez está defendiendo al fiscal general del Estado es porque se está defendiendo a sí mismo. Es evidente. Y mientras el fiscal le siga defendiendo a Pedro Sánchez, pues eso, borrando mensajes, negando la mayor, en fin, mintiendo, él le seguirá defendiendo a él. Pero digamos que la batería, o sea, la defensa que ahora mismo tiene frente a la imputación Pedro Sánchez, o no sé si era frente a la imputación, pero vamos, frente a un posible delito es el fiscal general del Estado por inducirle a cometer este presunto delito, es decir, a revelar secretos que no debería revelar, y sin embargo el fiscal le está defendiendo. Esto es una operación de defensa de Pedro Sánchez. Yo ahí, la verdad es que estando absolutamente de acuerdo con vosotros en que es una operación política, sí que tengo que decir una cosa, y es que creo que Miguel Ángel Rodríguez y, por tanto, Isabel Díaz Ayuso nunca han enfocado este tema adecuadamente. Han alimentado esta historia política. La postura razonable, desde mi punto de vista, de la presidenta, tenía que haber sido dejar este tema estrictamente en el ámbito de Alberto González Amador. Y eso es lo que de verdad la hubiera posicionado a ella fuera de un ataque que quiere ser político. Lo triste es que, desde mi punto de vista, han entrado en una batalla de esto es este caso de un ciudadano que me da exactamente igual quién sea su pareja sentimental, con quién conviva o con quién se vaya de vacaciones, un ciudadano ha sido utilizado por el presidente del Gobierno con un fin. Pero lo malo es que el otro lado ha entrado en ese juego político para defenderse diciendo esto es un ataque personal hacia mí, cuando lo importante es que la víctima es Alberto González Amador, no Isabel Díaz Ayuso. Alberto González Amador es una persona que ha sido utilizada, vilipendiada, que la hemos visto en todos los telediarios, que efectivamente es una persona privada. Pero ojo, también la presidenta de la Comunidad de Madrid sigue hoy en día saliendo que hay una cacería política contra ella. Desde mi punto de vista, la equivocación de Miguel Ángel Rodríguez y de Isabel Díaz Ayuso es no haber dejado solo a Pedro Sánchez y al fiscal general del Estado y haber permitido que esto realmente se convierta en una pelea entre ellos en la que ella ni es protagonista ni se supone que tiene nada que ver. Ese día que yo estaba en la Asamblea de Madrid, ella reaccionó de una forma tan inadecuada que hasta dijo cosas que no eran verdad y que a día de hoy le están pesando. Dijo que no había cometido ningún delito cuando él había reconocido 2 delitos y yo la disculpo en lo personal, porque comprendo la necesidad de una persona de defender su ámbito privado. Pero creo que hay alguien que la aconsejó mal y queriendo sacar por encima de todo, como viene haciendo, rédito político de todo lo que pasa, nos ha colocado en una situación en la que la mayoría de España sigue viendo una pelea política y que es mucho más probable que salga impune en este marco de lo político que si lo hubieran dejado solo frente a una causa judicial de haber utilizado a un ciudadano de a pie para sus propios intereses. Si me permites discrepar sobre esto, por supuesto, educadamente, vamos a ver, si te atacan, yo creo que lo mínimo que puedes es defenderte. Y aquí hay un ataque no al novio de Ayuso, hay un ataque a Ayuso por las razones que estábamos diciendo antes, porque empezaron a salir las informaciones sobre Begoña. Y lo que quiso Presidencia del Gobierno es taparlo de Begoña con una operación contra Ayuso. Enseñándole a Ayuso un pañuelo en el que entró como Pero la Miura. cosa empezó antes. La primera filtración sobre la acusación contra el novio de Ayuso sale en el diario.es el 12 de marzo. O sea, ya habían empezado a filtrar, incluso antes del 13, cuando sacan la carta de... Si te digo la cantidad de tiempo que llevamos con el tema de Quirón, entonces, es decir... Sí, pero yo, vamos, que si está claro que están usando a tu novio para enfrentarte, para atacarte políticamente, que menos que defenderte. O sea, yo francamente creo que está... Pero entre defenderte y utilizarlo políticamente hay una frontera que desde mi punto de vista, entiendo, es un juicio... Tiene líneas rojas. Hay una frontera porque es que ayer
Ayer, la presidenta, cuando ya ha testificado el fiscal general, cuando Alberto González Amador, cuando ella nadie la ha llamado a testificar, nadie la ha llamado ni como testigo, ni como imputado, ni como nada. En esta causa ella no está. No puedes, de verdad, o sea, yo para mí es un consejo, no puedes salir victimizándote porque te estás metiendo efectivamente pero si han usado en el la problema Fiscalía político. General del Estado contra ti. Es que... No, contra ti no, contra su novio. No, contra tu novio, pero por ser tu novio. Si no ya es el novio de Ayuso, Claro. no llegan no lo filtran esto, es evidente. Hay líneas rojas y gruesas. Tú no puedes decir no hay delitos, porque eso no lo sabes. Eso lo tiene que decir la agencia tributaria, no tú. Hay que decir también que la presión de la Fiscalía, ¿de quién es la Fiscalía? ¿Se acuerdan, no? Pues la presión de la Fiscalía ha llevado a que ya tenga fecha, a primeros de febrero, Alberto González Amador como imputado por 2 presuntos delitos fiscales y 1 de falsedad documental. Es lo que tiene el que controla la Fiscalía. Don Ricardo. Déjame volver a una cosa que mencionaba antes, Mario, y que me parece de relevancia. Mira, presionar a un funcionario titular de su plaza, que tiene a la ley de su lado, es muy difícil. Le puedes crear una situación de un mal ambiente en el trabajo, lo puede pasar mal. Pero presionarlo, lo que podríamos entender como un modo de torcer su voluntad, es muy difícil, muy difícil. Le tienes que tender una celada, le tienes que hacer firmar documentos que sean falsos. Contra los diputados. Es decir, es muy difícil. Cuando es titular de su plaza, cuando es un funcionario, que es el caso de los fiscales. Es decir, yo llego y soy fiscal, y soy titular de mi plaza, y me beneficio de la posición que me da, la inamovilidad, etc. Cuando entramos en estas dinámicas de me lo mandó porque era mi superior, me lo dijo, es que claro, hay que entender, hay que ponerse en mi situación, entramos en un campo muy peligroso. Lo de obedecer una orden ilegal es injustificable, punto, injustificable. Eres titular de tu plaza, la administración, el Estado, la ley te ampara de un modo que no ampara a nadie. A nadie. Precisamente para que no puedan torcerte mediante presiones. Ni la autoridad, ni nada. Tendemos a veces a decir, bueno, no, pero hay que entender, al final han colaborado o no. Aquí hay responsabilidades que, digamos, son de naturaleza, si se quiere, ética. Yo recuerdo, y estoy seguro de que tú también, cuando se planteó en los casos de corrupción del Partido Socialista de los 90, fíjate que hay que situarlos por la década, el tema de hasta qué punto un fiscal podía formular una acusación contra el criterio de sus superiores y el tema de la independencia del Ministerio Fiscal. De este tiempo aciago que estamos viviendo, el Ministerio Fiscal va a salir golpeadísimo, porque ya no hay nadie que crea en la independencia del Ministerio Fiscal, en nada. Y es muy difícil confiar en la justicia cuando el garante del principio de legalidad, que es el Ministerio Fiscal, es el primero que colabora en este tipo de conductas que estáis describiendo. Me parece que hay otra reflexión que hay que hacer. Cuando el tipo que cumple la ley es un héroe, el problema no lo tiene el tipo, el problema lo tiene la sociedad que se encuentra en esta situación. Y esta es la situación en la que estamos en España. Es que lo que decía antes Percival Manglano es cierto, pero que demos la consideración de héroe a alguien que cumple la ley... Totalmente de acuerdo. Dice mucho de esa persona, pero dice muchísimo de nuestra sociedad. ¿Cómo hemos llegado a esto? Y hemos llegado a esto por un proceso de aceptación del deterioro de las instituciones, de los nombramientos, de los mantenimientos, de los ceses o no ceses. Hemos llegado así. Y de que aquí no dimite nadie nunca, por nada. Pero fíjate que voy incluso más allá de las dimisiones, porque aquí entra en la cárcel muy poca gente. Porque aquí a un delincuente común, ahora va a aparecer encima que defienda a los delincuentes comunes y lo parecerá bien. Es muy fácil que te metan en la cárcel por un delito común. De verdad, muy fácil. Y que te inhabiliten o que te impongan multas cuantiosísimas por un delito común, muy fácil. En cambio, hay 2 grupos en los que es difícil. Uno, cierto tipo de delincuencia profesional, lo que vemos habitualmente de los ladrones, que saben cómo dar el palo, saben cómo presentarse ante el juez y los ponen en libertad. Y lo que se suele decir que entran por una puerta y salen por otra. Los otros, este tipo de delincuencia, donde al final se dice, no, bueno, la Fiscalía te lo afina, esto vamos a ver, va a terminar prescribiendo. La impunidad de los errores judiciales que conducen a la prescripción de las causas o a la anulación de las causas. ¿Cuántos procesos de corrupción ha habido que han terminado en la impunidad por errores del juzgado, por errores judiciales? ¿Y a cuántos jueces se ha sancionado por eso?
¿A cuántos se les ha exigido responsabilidad? Estos son el tipo de preguntas que nos deberíamos estar haciendo en una sociedad sana. Bueno, para que tengan el cuadro completo necesitan escuchar a Marlaska diciendo que no, que la policía no ha ayudado al fiscal general a borrar nada de su móvil. ¿En qué ha asesorado al fiscal general la Brigada de Seguridad Informática que depende de usted justo cuando el Tribunal Supremo está intentando recuperar los mensajes del dispositivo del señor García Ortiz? En nada, y me preocupa que alguien pueda pensar que eso ha ocurrido. Entonces, ¿por qué se ha contactado a través del Ministerio de Justicia por parte de la Fiscalía General con el jefe de esa brigada? Vuelvo a decir, en nada, y me preocupa... ¿Pero por qué ha habido ese contacto? A mí no me consta ese contacto, María. Pues nos vamos a publicidad. Y todo eso con piezas de muy mal gusto. Por ejemplo, Óscar López, que dentro de apenas una semana se convertirá en el hombre fuerte del PSOE en Madrid, el ministro Óscar López, el que era jefe de gabinete de Pedro Sánchez en Moncloa, dijo cosas bastante feas del jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. Exijo la dimisión inmediata de la señora Ayuso, ya está bien, ya está bien. Todos hemos conocido los delitos que ha cometido su pareja. Todos hemos conocido las filtraciones de su jefe de gabinete, cómo utiliza los medios de la Comunidad de Madrid para perseguir a periodistas, perseguir al fiscal general, perseguir a quien persigue los delitos. Ya está bien. Aquí el único Watergate, pero de pacotilla, es el del señor Rodríguez. Por cierto, Watergate supongo que mezclado con whiskies de marca. Ese es el del señor Rodríguez. Yo no diría que es un Watergate, sino un Whiskygate. Pues no deberías, sobre todo si repasas tu propia historia política, los deslices que ha tenido. Me acuerdo de uno con Miguel Sebastián en un debate con Alberto Ruiz Gallardón que fue épico. Este es el segundo, pero tela marinera, Mario. Hablando de Watergate, cuando Nixon tuvo el Watergate presentó su dimisión, lo digo por el fiscal general del Estado y Pedro Sánchez, así les entra un poco en la cabeza un poco de conocimiento de la historia reciente de Estados Unidos, ¿no? En todo caso, habéis dicho dos cosas, Ana y Percival, que yo estoy parcialmente de acuerdo y en desacuerdo con lo que habéis dicho. Vamos a ver, que es un ataque contra Ayuso, indudablemente, indudablemente. O sea, el diagnóstico no lo podemos fallar. Si hubiera sido un ciudadano que no tuviera una relación con Ayuso, no habría sido objeto de esa persecución. Por lo tanto, es un ataque contra Isabel Díaz Ayuso. Y además, utilizando las prácticas también de la mafia. Porque en las prácticas de la mafia tú utilizas el intentar hacer daño a la persona a la que amas o a la que está a tu lado. Con lo cual eso genera una reacción inmediata. Por tanto, actúan bajo instrumentos. Es una víctima instrumental. Es un ataque instrumental a través de persona indirecta. Siendo eso cierto y por lo tanto aceptando que es un ataque directo a Isabel Díaz Ayuso, yo tampoco hubiera reaccionado, y lo he dicho en este programa varias veces, como reaccionó Isabel Díaz Ayuso. Creo que es un error. Creo que es un error. Y además, intentar ahora que esto sea una especie de balanza ataque-contraataque, ojo porque se puede neutralizar el ataque-contraataque. Yo además soy inspector de Hacienda, entonces a partir de ese momento... No hay nadie perfecto. Nadie es perfecto, no, nadie es perfecto. Esto lo dijo Berlanga, estudiando la oposición, escuché a Berlanga diciendo hay gente tan mala que estudia las oposiciones de inspector de Hacienda y estuve a punto de dejarlo, pero bueno, seguí, ya me quedaba poco y seguí, acabé la oposición. Bueno, luego está Carlos Cuerpo, que no quiere reducir la jornada y también es mala persona. No pertenece a mi cuerpo, pertenece a su cuerpo, no, otro cuerpo, ¿no? Pero lo que quería decir con esto es que, vamos a ver, Pedro Sánchez en todo momento lo que va a buscar es la vía de intentar blindar su posición. Esa es la realidad, ¿no? Y a partir de ahí, su rival, a la que considera que tiene que acabar con ella, porque el Partido Socialista en Madrid es un desecho ahora mismo y sabe que con Isabel Díaz Ayuso va a tener problemas para que siga evolucionando, es evidentemente atacar a Isabel Díaz Ayuso. Ahora bien, digo, como inspector de Hacienda, alguien ha presentado un correo, que en este caso el representante jurídico, reconociendo que se han podido cometer dos delitos, que no es un reconocimiento judicial de la comisión de un delito, pero sí es una declaración de parte, que no me basta tampoco con decir, porque eso en respeto también a los compañeros que hacen la inspección, no, esto no tiene ningún valor, es que lo hace todo el mundo. No, no lo hace todo el mundo. Xavi Alonso, por ejemplo, se negó a reconocer que cometía delitos. O sea, eso dependerá del sujeto pasivo y de la persona que está siendo objeto de una comprobación tributaria. Y ya se verá si es un delito o no es un delito. Pero yo sería, efectivamente, mucho más cuidadoso. Y en ese sentido, Alberto Núñez Feijóo en el primer momento reaccionó correctamente. Cuando dijo, no, esto es un tema privado y yo no tengo nada que ver con esto. Ahora bien,
ha evolucionado el discurso. Me habría gustado que se hubiera quedado en el discurso inicial, porque efectivamente es un tema privado. Y no vaya a ser que al final haya cometido 2 delitos de verdad y lo tenga que reconocer un juzgado. Por lo tanto, le habríamos hecho el caldo bobo al Partido Socialista Obrero Español, que es lo que hay que evitar. Hay que ser más listo, no actuar en caliente, porque evidentemente ellos buscan la reacción en caliente, la reacción sanguínea. Pero es que además el propio Partido Popular constantemente hace esos ataques personales, que yo participo en debates con diputados del Partido Popular en los que me atacan personalmente, incluso los propios consejeros han ido a por mi formación, a por mi capacidad técnica, o sea, esos ataques, desgraciadamente todos los que estamos hoy en política los sufrimos, los conocemos y sabemos que se utilizan. Y alguien como Miguel Ángel Rodríguez y como Isabel Díaz Ayuso, que yo llegué a política antes de ayer, pero ellos llevan en la vida política todo el tiempo. Por supuesto que es un ataque a Díaz Ayuso, pero es, desde mi punto de vista, un error que sería razonable que cometiera yo, que llegué antes de ayer, que no tengo jefe de gabinete. Pero uno que se supone que es de los mejores jefes de gabinete que hay, que haya cometido, desde mi punto de vista, este error, que como tú bien dices, se les puede volver en contra pronto, y que lo único que ha hecho es animar a seguir con esa investigación. Cuando tienes en Quirón un problema de cuentas con Fresenius, de deberle más de 1.000 millones de euros, cuando una fiscal general de la Comunidad de Madrid, perdón, una interventora general de la Comunidad de Madrid ha sido destituida en el momento en el que se han aprobado las facturas y a día de hoy todavía no conocemos el motivo, cuando hemos venido reclamando transparencia sobre las facturas de la Quirón, cuando hemos pedido un pleno monográfico sobre la compra de mascarillas del COVID, no saber separarse de esto, perdonadme, pero es un error político de principiante, desde mi punto de vista y con toda la humildad. Bueno, hay que decir que lo de Óscar López es manifiestamente falso. Manifiestamente falso, lo explicó muy bien Miguel Ángel Rodríguez, ya se acordarán. Él ve las filtraciones, llama al pareja de Ayuso y este le pasa los documentos. Se los pasa porque quiere y le autoriza a que los difunda. Y lo hace 13 horas después, muy explícito, muy concreto y muy claro. Y creo que convenció al tribunal de que no había habido por su parte esa filtración de la que le acusa el próximo líder del PSOE en Madrid. Don Ricardo, ¿alguna conclusión? Mira, Xavi, tal como yo veo, no, es que no quería entrar en el tema de los ataques personales. Pues no entres. Porque, no, pero ahora voy a entrar. Chico, ya me has puesto el toro en suerte, ahora ya no me queda otra. El estilo político en España se ha deteriorado en estos años, yo me atrevería a decir desde la irrupción de cierta forma de un activismo político desde la izquierda, donde ni siquiera son ya ataques personales en el plano político o en las instituciones políticas. Es la destrucción personal del entorno, de la familia, la exposición pública y en ocasiones el linchamiento. Este tipo de conductas, como la que ahora estamos comentando, dinamita el sentido del proceso. Los procesos existen para que la persona no sea linchada. Los procesos existen para que tu ámbito personal o tu familia queden fuera de aquello de lo cual te acusan. Yo no voy a entrar en los detalles de las acusaciones vertidas contra este señor en el proceso que se sigue contra él. Pero creo que dice mucho de nuestra sociedad que como ciudadanos no rechacemos estas conductas. Es decir, esto se dijera, mire, esto es una información filtrada que tiene por finalidad dañar o destruir a esta persona. Y no lo vamos a aceptar. Cuestionamos la finalidad. Sí, esto puede tener interés informativo, pero como ciudadanos nosotros entendemos la maniobra que usted está haciendo. Su ánimo es torcido. No lo hacemos más bien lo contrario. Hacemos comentario, hace en este caso este señor del Partido Socialista, un comentario cargado de veneno y de maledicencia que yo, por supuesto, no voy a reproducir y que no solamente deteriora, no solamente entorpece el debate público, retrata un modo de hacer política. Si esto hace un portavoz de un partido, si esto hace el fiscal general del Estado, si esto hacen con un personaje público, ¿qué no van a hacer con cualquier ciudadano? Que no van a hacer con cualquiera, decía antes. Es que esa es la cuestión de fondo. Decía antes, claro, lo fácil que es que una persona, voy a poner unas comillas, pero creo que se entiende a qué me refiero, ¿no? Una persona
el ciudadano medio, lo fácil que es que pueda acabar en la cárcel, salvo que sea un delincuente profesional, o salvo que tenga una red clientelar que lo ampare, es muy fácil. ¿Qué no harán con cualquier ciudadano? Y esto termina haciendo imposible la convivencia, porque cuando no puedes confiar en la justicia, no puedes confiar en las autoridades, no puedes confiar en las instituciones, cuando nada es fiable, cuando nada es sólido, esto se convierte en la ley de la selva, que es donde estamos. Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de Ábalos, porque el miércoles van a conceder el suplicatorio. Cuando pierdes el amparo de la red clientelar, cuando el PSOE ya no tiene ningún interés por salvarte, las cosas van a una velocidad de cohete. Acuérdense de lo que costó que aprobasen el suplicatorio del Rastas, aquel de Podemos, Alberto Rodríguez. Años. Esto ha pasado con Navidades de por medio, da igual. La comisión del diputado ha aprobado por unanimidad. El pleno, el primerito que venga, el 22, pues el 22. Y luego, claro, es que Ábalos tampoco es un ejemplo de comentarios, ¿verdad? Vamos a escuchar uno de los más llamativos de los últimos tiempos de Ábalos, que está visiblemente demacrado, ¿eh? Se le nota en la cara lo que está pasando. El hombre, que se lo hubiera pensado antes, desde luego que se lo hubiera pensado antes. Ahora bien, hombre, no puedes decir que tú como eres diputado no te pueden investigar, porque es que eso es de locos. Véanlo. No se le puede investigar a un diputado. Llegamos hasta ahí, ¿no? Es decir, no podemos montar un operativo de la Guardia Civil que te debe proteger, no puede intervenir en los derechos, bueno, en principio de ninguna persona, pero de un diputado parece un poco, en fin, más raro, ¿no? Intenté personarme y no me dejaron. Intenté declarar como testigo y no me dejaron. Y finalmente me ofrecieron declarar voluntariamente y lo acepté. Pero tengo que decir también que a día de hoy el recurso que he presentado ante la Sala de lo Penal está sin resolver. Así es que hoy comparezco sin una resolución firma del auto en el que se pide el suplicatorio. Y estoy completamente convencido de mi inocencia. Igual que estoy completamente convencido de la cacería política de la que simplemente no soy objeto. Soy un elemento, como digo muchas veces, desechable. El objetivo es el gobierno, no soy yo. Bueno, pues cabréate con tu partido. Empieza por ahí, José Luis. Venga, ánimo. Por cierto, la comisión del diputado, representada por Manuel Cobos, que nada, que para adelante, que al pleno enseguidita. Reitero que ha sido por unanimidad. Los trabajos, tienen ustedes todos los antecedentes desde el momento que el suplicatorio entró a la mesa de la Cámara y se trasladó a esta comisión. Se han cumplido todos los trámites, se ha hecho, creo, un buen trabajo, por lo menos exhaustivo. Se ha oído ayer al diputado señor Ábalos también el escrito que él presentó y la decisión ha sido la que les he contado y no debo ni puedo añadir ninguna cosa más. Bueno, sobre eso yo me voy a guardar. No, ¿por qué me lo voy a guardar? Si este es el momento de decirlo. No tiene un pase que las deliberaciones sean secretas. No tiene un pase que la votación en el Pleno sea secreta. ¿Y por qué? ¿Por qué secreta? Tendría que ser nominal. Nominal, y viendo la cara de los que votan, procesen a Ábalos si son de X o de tal partido o de tal otro. Y tampoco me parece ni justo ni normal que la comisión del diputado decida sobre la suerte del diputado sin conocer los autos. ¿Esto qué es? Pero bueno, eso no quita con que esté convencido de que va a tener muchos problemas José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo. Muchísimos, todos, los va a tener todos. Ahora, ¿habrá entendido que los que le dejan solo, los que lo expulsan del partido, los que le traicionan, los que te traicionan, Ábalos, son los tuyos? Bueno, este sí que es el hombre del leño, esto sí, definitivamente. Es el hombre del leño solo, en el bosque, ya buscando el saco donde han metido a Laura Palmer o a Jessica Palmer. Jessica Palmer ya está completamente a su suerte, ¿no? Esta es la historia de la política española, pero también de la política en otros países. Un hombre que ha servido interesadamente a los servicios de su partido, sin ningún escrúpulo, bajo la condición de ser el mejor vasallo súbdito al servicio de los intereses y privilegios del propio partido, en el momento que es descubierto, cae.
lo van alejando. Y entonces los partidos actúan siempre de la misma manera, los van laminando, los van separando, intentan comprar su silencio, y si no pueden comprar su silencio, simplemente llega ya la estigmatización pública hasta la destrucción personal absoluta. Ábalos debería hablar, pero debería hablar con absoluta tranquilidad. Es que es un hombre solitario, es un hombre solo. Esto es un duelo ya en OK Corral. No hay nadie más que él solo el que pueda decir todo lo que ha ocurrido. Él tiene un conocimiento absoluto. Hablabas de la figura del suplicatorio. Yo como no entiendo por qué existe la figura suplicatorio. Creo que estábamos tú y yo, Percival, en el Congreso. Sí. Llegamos a votar, me parece, algún suplicatorio. Además, creo que correspondía a un diputado del Partido Popular. Y yo nunca entendía por qué en ese momento se dejaba de proyectar la imagen en televisión española o en el canal interno de televisión y había que votar en privado. Además, era una especie de apagón absoluto de todas las pantallas. Digo, yo no estoy haciendo nada raro. Mi responsabilidad individual no se extraña. Yo quiero que se sepa lo que voto, yo no tengo ningún problema, pero ¿qué problema voy a tener? Sin embargo, además, hay aquí un tema. Parece para el Partido Socialista que esto es un tema meramente formal, que por supuesto se va a conceder el suplicatorio porque es un mero formalismo, es un mero trámite. Otra falsedad. Si precisamente se analizan el suplicatorio en la comisión y luego en el pleno, es porque tiene que haber un conocimiento del trasunto jurisdiccional. Se tiene que conocer qué ha pasado, porque si fuera un formalismo, que desaparezca el formalismo. ¿Para qué queremos que haya un formalismo en el Congreso de los Diputados? Por consiguiente... Como dice alguno, si se dan siempre. Eso, si se dan siempre, pues no, se podrían no dar, pero se dan siempre. ¿Por qué? Porque nadie quiere quedar retratado. Salvo que llegara Pedro Sánchez, y en ese caso ya veríamos si el retrato ya sería absoluto. A ver, aquí, eso, en silencio, con luces fundidas y cuidado a ver quién vota. Porque vamos a ver que os voy a tener, apuntando a César, al hombre este de Milagro, os vas a tener vigilando a cada uno a ver a Santos Cerón, a ver qué votáis, ¿no? Por consiguiente, evidentemente el suplicatorio se ha concedido, algo que ya sabíamos, pero no estaría de más que hubiera más información, que fuera transparente y que los propios diputados tuvieran conocimiento de los autos para poder determinar materialmente, que no formalmente, que este señor tiene que ser objeto de un enjuiciamiento en el Tribunal Supremo. A mí me parecería bien. Y luego está en paralelo la comisión del Senado. Algunos la llaman ya la comisión de las novias de Ábalos, porque han citado a las dos. A Jessica Rodríguez, que ya es ex, la que dice Aldama que pagó 88.000 euros en alquileres de donde vivía, la que le cobraba a Ábalos por acompañarle a viajes, en fin, la que colocó en dos empresas que dependen del Ministerio de Transportes, que eso es lo serio, y a la actual, que también ha resultado agraciada en las lotos de empleo del PSOE, con una, no sé qué cargo, ¿verdad?, con un trabajo en una empresa que depende de Renfe, y eso es Ministerio de Transportes, para no perder la costumbre. Bueno, no sé si queréis añadir algo de Ábalos. Ana. Bueno, yo quería añadir un poco al hilo de lo que viene comentando Mario, que efectivamente hay muchas cosas en el Parlamento en que no se entiende que sean secretas. Nos pasa, perdón, con la propia Comisión de Investigación también de Begoña Gómez. Resulta que las deliberaciones de la mesa o el turno de ruegos y preguntas, una vez que acaban los testimonios de las personas que hemos llamado a comparecer, son secretas. ¿Qué es lo que pasa? Que es secreto el que nosotros, los motivos por los que nosotros exponemos en ese momento que no estamos de acuerdo con cómo está funcionando la comisión son secretos. ¿Por qué tienen que ser secretos? O cuando yo estoy pidiendo que venga un compareciente y no otro, es secreto. ¿Pero por qué tiene que ser secreto la reunión en la que se decide a quién puedo llamar o a quién no puedo llamar, los motivos que la mesa me da porque se pueda o no se puedan llamar? Es secreto esa sesión, son secretas las actas. ¿Por qué esto es secreto? Si no hay, de verdad no hay ningún secreto que proteger en eso, simplemente el interés, desde mi punto de vista político, de que la opinión pública no sepa determinadas cosas que se pueden maniobrar en este tipo de comisiones. Entonces, creo que ahí tenemos que hacer un ejercicio muy importante, todos los parlamentarios, y ahí tenemos nuestra responsabilidad de decir, oye, habrá que reformar todos los reglamentos para que esto no pueda ser así. Y Ábalos, lo que le pasa es que además no se puede, en política, no se puede cortar la cabeza de alguien de una vez. ¿Por qué? Porque entonces los demás no ven todo el proceso de sufrimiento de una persona. Esto, lo que le está pasando a Ábalos, no es más que, además de la separación suya, el aviso a todos los demás de, oye, esto es lo que te va a pasar si tú sales y tú te comportas fuera de lo que es este... A mí eso no me parece tan mal, ¿eh?
reciba el mangano. Yo debo decir que cada vez que oigo a Ábalos hacer declaraciones ante la prensa, siempre me acuerdo de esa declaración que le cogieron nada más detenerse a Koldo, entrando en el pasillo del Congreso de los Diputados, y se le acerca a los periodistas y se queda diciendo: me he quedado pasmado, ¿cómo ha podido pasar esto? Koldo, yo que tenía una gran confianza en él, y que es increíble. O sea, el cinismo de este hombre es que no tiene límites. O sea, alguien no se convierte en mano derecha a Pedro Sánchez si no sabe mentir. O sea, requisito número 1 para ser colaborador estrecho de Pedro Sánchez: saber mentir, pues mentir López, con desparpajo. Óscar López, creo no vale ni para eso. Pues sí, seguramente Óscar López no sea tan bueno, pero luego María Jesús Montero sí, tiene esa capacidad y seguramente por eso sea la número 2. Entonces, vamos, que este vaya de víctima ahora, vamos, es que me fuerza a tener que recordar solamente algunas de las cosas que se han conocido y por las que se le está acusando. Es decir, la declaración de Aldama ante el Supremo, que dice ante el Supremo, insisto, que le dio a Ábalos 300.000 euros en mordidas. Autoinculpándose. Autoinculpándose, correcto. Dice, o sea, si él es un delito de cohecho, que, puesto que él está sobornando a un funcionario público, tan culpable es él como el que recibe el dinero. 300.000 euros que le dio en distintos momentos. Por supuesto, el pago del piso a la novia, que también es un soborno, pues, puesto que le está pagando un servicio. El apartamento. El apartamento, bueno, ahora iba el chalet en Cádiz, pero también, incluso más importante todavía, el contrato firmado del piso en la Castellana de alquiler con opción a compra, que es que el cinismo de esa operación yo todavía no lo he superado. Eso era una garantía de los sobornos que iba a recibir Ábalos. Es que en puridad es exactamente eso, ese contrato. Es decir, a Ábalos, las constructoras le han prometido toda una serie de sobornos para que se les concedan contratos públicos, y entonces él, para asegurarse que va a recibir ese dinero, firma este contrato con Aldama, por el cual tiene un alquiler con opción a compra de un piso que se quedaría por un valor mucho menor del valor de mercado. Es decir, que si no le pagan los sobornos, él se queda con ese piso y lo tiene ya para asegurar. O sea, ya lo tiene asegurado de antemano. Claro, en fin, es que son muchas evidencias. Entonces, que diga que le quieren criminalizar, hombre, no, hay muchas evidencias. Sobre todo hay una frase de Ábalos más sorprendente aún que la que tú citabas. Sí. Es cuando dice, pero oye, vamos a ver, yo que manejaba un presupuesto de 30.000 millones, sí, ¿cómo me voy a corromper por esta porquería de las mascarillas? Esto es, vamos, ni las declaraciones del Capone. Yo me veo a Ábalos ya también víctima de la estafa de Brad Pitt, o sea, de pronto se va a creer ya cualquier cosa, ¿no? Pero como subsecretario del Ministerio de Fomento que he sido, a mí hay una cosa que me sigue sorprendiendo, y esto es igual que la Diputación Provincial de Badajoz. Para que Jessica entrara en INECO, alguien la tuvo que contratar, y tuvo que haber una orden. Yo no he visto que se haya abierto ningún expediente contra la presidenta de INECO ni el director de Recursos Humanos. ¿Qué méritos tenía esta señora? Los procesos también son en régimen de concurrencia y por la vía de selección de méritos. Nadie ha hecho nada. Pero de verdad, y hablo de la oposición también, pero os podéis centrar el tiro de una vez por todas. ¿Podéis realmente ver qué es lo que ha ocurrido ahí? Porque para que una persona entre en una organización pública instrumental del Ministerio de Fomento tiene que pasar un proceso de selección. Pues yo no veo nada. Es que yo creo que se acepta esto de la colocación de amantes, mujeres, novias, los hijos. Yo creo que empieza a ser ya, lo siento decirlo, Ricardo, ahí estoy completamente de acuerdo contigo, un proceso ya casi asimilado por una gran parte de la sociedad. ¿Verdad? Pero llamen a la presidenta de INECO, llamen al director de Recursos Humanos y pregunten cuál fue la llamada esta vez que se produjo para que esta señora fuera contratada. Pero fíjate lo que me ha pasado a mí en la Comisión de Investigación de Begoña. Resulta que empezamos a ver que uno de los organismos que tiene que aprobar la financiación de los másteres de la cátedra que codirigía Begoña Gómez es el Consejo Social. Bien, entonces te pones a ver quién es el Consejo de la Universidad Complutense. ¿Tú sabes quién dirige el Consejo Social de la Universidad Complutense? El CEO de Europa. Pactado, el señor Nuño de la Rosa, pactado entre Javier Hidalgo y la SEPI, para sustituir a Aldama. Y la cosa ya te empieza, dices tú, pero qué cosa tan rara, ¿no? Este señor, de repente, que sea
el presidente del Consejo Social de la Universidad Complutense, que justo aprueba la cátedra de Begoña Gómez, que después este señor se... Bueno, pues te pones a ver quiénes forman parte de ese Consejo Social, aparte del señor Ruano, por supuesto, codirector, y te encuentras con que un diputado activo del Partido Popular, que es el secretario de la mesa de la Comisión de Investigación, forma parte del Consejo Social que aprueba las tarifas de matriculación de los alumnos en la cátedra de Begoña Gómez. Y tú dices, hombre, cuando te pasan algo a aprobación, porque un máster y una tarifa la tiene que aprobar el Consejo Social, tiene que venir con un dossier. Y cuando nosotros decimos, oye, este señor no puede hacer de secretario de la mesa de la comisión. Este señor ha participado en la aprobación de las tarifas del máster de Begoña Gómez. Ana, ¿cómo eres? Tú sabes que ese consejo no sirve para nada, que todo viene predecidido por el rector, el consejo rectoral. Digo, pero bueno, ¿pero de qué estamos hablando? ¿Pero de qué estamos hablando? Estamos hablando de un organismo constituido en la Universidad Complutense que me está diciendo que no sirve para nada. ¿Y qué haces que no has dimitido? Bueno, vamos a hacer una pausita de publicidad. Bueno, y ahora, a petición del abogado Manglano, vamos a hablar de la ley Begoña. Porque me lo ha pedido, tenemos que hablar de la ley Begoña. Claro que tenemos que hablar, con triple motivo. Uno, por el respeto que tenemos por las acusaciones populares, que sin ellas no nos habríamos enterado de la misa a la media. Sí. Dos, porque no queremos que remuevan a un juez porque haya dicho un día viva Cartagena, que es lo que parece que quieren. Y tres, porque las querellas que se presentan con recortes de prensa no necesariamente son falsas ni peores. Y es labor del juzgado el convertirlas en algo con credibilidad o sin ella. Querellas con recortes de prensa que se rechazan en el juzgado, apuñados. Que prosperan en el juzgado, pues ya es otra la responsabilidad, la del juzgado. Pero bueno, esto está claro. Pedro Sánchez está dispuesto a todo. Como alguna vez he oído contar a don Ricardo Ruiz de la Serna, nos creemos que no se atreverán. Pues sí, siempre se atreven, siempre pringamos. Sí, ellos se atreven a todo porque van a cabezazos y les importa una puñeta si esto es constitucional. Al final, que será Cándido Conde el que tenga que decidir si es o no. El riesgo está calculado, a cabezazos con lo que sea. En primer lugar, la ley Begoña, que es como han bautizado a esta proposición de ley, que pretende todo eso, acabar con las acusaciones populares, principalmente de partidos, de asociaciones, que es una libertad del ciudadano el que puedan seguir ejerciendo. Bueno, es una ley singular. No es que lo diga yo, que no entiendo nada de derecho. Lo dice Javier Borrego, que fue magistrado en la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Esta mañana oía no sé quién, un comunicador, hablar de bodrio. No es un bodrio, es un excremento, puramente un excremento, porque la ley, la disposición transitoria ya es el colmo. Pero es que es una ley singular. Desde Carl Schmitt, en 1926, las leyes singulares repelen, repugna al Estado de Derecho porque rompe las garantías de la generalidad. Es la jurisprudencia del Tribunal Supremo, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la doctrina del Tribunal Constitucional contra las leyes singulares. Esto es una ley singular, ad hoc para doña Begoña. Colateralmente cae el hermano, pero es contra el tema de Begoña. Hombre, hacer una ley singular para que no investiguen a Begoña Gómez. Singular y, por supuesto, retroactiva, porque si no, ¿para qué? Es que, vamos, ¿cómo lo ven los socialistas? Pues vamos a escuchar a Bolaños y se van a enterar. Esto solo sirve para que una feria de ultras gane popularidad. Y es que es necesario regular la acusación popular porque en este momento es una feria de ultras con ganas de publicitarse. Y por tanto tenemos que regular esa acusación popular y tenemos que ponerla en línea con lo que sucede en el resto de países de Europa. Piensen que hoy la Fiscalía Europea funciona en España y no existe la figura de la acusación popular en la Fiscalía Europea. Ya está, el recurso de toda la vida. Europa nos manda, es que esto no tiene el nivel europeo, claro, hay que acabar con esto, bueno, lo de siempre. Ayuso estuvo mucho más atinada.
Esta proposición de ley es una especie de amnistía preventiva a la familia de Pedro Sánchez y a su entorno más cercano, incluido el imputado fiscal general del Estado. Se podría haber resumido en un artículo único que dijera: queda terminantemente prohibido ejercer la acción popular contra el presidente Sánchez, sus familiares, el PSOE o cualquier socialista afín al sanchismo. Ricardo Ruiz de la Sana. A ver, Bolaños miente. Suele suceder esto, pero No que en es este nuevo, caso, no es noticia. pero que en este caso, claro que hay un régimen de la acusación popular. A la acusación popular se le exige la constitución de una fianza, se le puede imponer una dirección letrada cuando se trata de varias acusaciones populares, puede ser condenada en costas por temeridad, la querella manifiestamente infundada o por hechos que no sean constitutivos de delito puede ser inadmitida a trámite desde el comienzo. Es decir, hay un régimen de la acusación popular. Lo de regular la acusación popular es un pretexto para dos cosas que ahora mismo no pueden hacer y que el Gobierno pretende que se haga. La primera, circunscribirla al trámite de la acusación, de tal modo que la acusación popular no podría intervenir en la instrucción. Esto parece un tecnicismo, pero es muy importante. Si no hay instrucción, no se llega a la fase de juicio. Si no hay una investigación, no se llega a la fase de juicio. En el momento en el que el Ministerio Fiscal tenga el monopolio de la instrucción, y no digamos nada si finalmente se convierte en el instructor, el Ministerio Fiscal, con el grado de politización que tiene en la actualidad y con la cuestión jerárquica que viene arrastrando desde el comienzo del sistema constitucional, si el monopolio de la instrucción lo tiene el Ministerio Fiscal, va a haber procedimientos que ni siquiera van a llegar a la fase de juicio. Se van a sobreseer en el momento, en el trámite de la instrucción o en la fase de la instrucción. Hay una segunda cosa. Lo de pretender circunscribir la acción popular implica que el Ministerio Fiscal va a poder propiciar la impunidad simplemente no actuando. Ni siquiera va a hacer falta que no archive. Bastará que deje transcurrir el plazo de caducidad de la instrucción y así propiciará la impunidad. Han sido muchos los casos en los cuales la acusación popular en España ha hecho servicios valiosísimos. Voy a citar el proceso de los GAL por uno de ellos, por recordar uno de ellos, pero en delitos como, no solamente en terrorismo, las acusaciones que han ejercido víctimas del terrorismo, delitos ambientales, por ejemplo, delitos urbanísticos, donde la acusación popular ha sido determinante. Lo que ocurre es que hay un elemento aquí problemático que han introducido. Claro, hay acusaciones populares que también las hacen organizaciones que pertenecen al ecosistema del Partido Socialista y que pertenecen al ecosistema de la izquierda. Y circunscribir o limitar la intervención no va a bastar, con lo cual probablemente van a hacer el siguiente planteamiento. No, el Ministerio Fiscal va a tener instrucciones para intervenir en todos estos delitos. Y en todos estos no. Mira, si alguien se quiere hacer una idea de cómo funciona la instrucción dirigida, controlada, gobernada por el Ministerio Fiscal, tiene que ver el proceso de menores y que vea los casos de impunidad en los que termina la justicia de menores y las injusticias para con las víctimas que se cometen en la jurisdicción de menores. Fíjate cómo será que en la jurisdicción de menores el Ministerio Fiscal puede decidir que ni siquiera se incoe un proceso y la víctima queda desarmada. Si se incoa el proceso, la víctima puede intervenir, aunque de una forma muy limitada, pero puede intervenir. Pero si el proceso no se incoa, si no se inicia la instrucción, la víctima queda vendida. Esto es lo que pretenden hacer con la acusación popular. Expulsarla de tal manera que solamente puede tener una intervención en el caso de que se llegue a la fase de juicio. Es una medida desesperada lo que ha dicho Borrego, si es que yo no puedo añadir nada a esto, más que hacer una reflexión. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? Fíjate tú que las acusaciones populares han sido determinantes en las condenas que se obtuvieron por el golpe de Estado en Cataluña. Que el a la sazón ministro de Justicia del PP, Rafael Catalá, también quería acabar con las desde luego, acusaciones pero es que en esto los dos partidos mayoritarios comparten un interés. En esto, los dos partidos, digamos, comparten un interés, que es que la capacidad que tiene la ciudadanía de iniciar un proceso penal quede limitada. Habría una salida fácil para el problema que plantea Bolaños, para la pretendida, para lo que se llama el querulante temerario, el querellante que va allí a poner que ella la condena en costas. Exiges una fianza. Es verdad que el Constitucional te dice que la fianza no puede llegar a vaciar el contenido del derecho, pero la condena en costas por temeridad, sin el límite de 1/3. Y hay una consecuencia jurídica para la temeridad, pero la consecuencia no puede ser vaciar el derecho de la acusación popular que tiene todo ciudadano. Ha habido otra limitación que se ha puesto, se me había olvidado comentártela.
En algunos casos, de acusaciones de personas jurídicas, por ejemplo, asociaciones, para poder ejercer la acusación popular se exige que esté relacionada con el objeto de tu asociación. Tú tienes una asociación ambiental, bueno, hay cierta limitación porque no queda dentro de tu objeto, por ejemplo, ejercer la acusación, qué sé yo, en temas de genocidio. ¿Que puede haber abusos? Desde luego, pero la forma de combatir los abusos no es restringir los derechos, la forma de combatir los abusos es establecer consecuencias para el caso del uso torcido del derecho. No enervarlo. Claro, estaba pensando en toda la saga judicial del procés. ¿Qué sería de todo eso sin la acusación popular que planteó tu partido? Exacto. ¿Qué hubiera sido? Bueno, es verdad que hubiera sido pues nada y acabará siendo pues casi nada. Y acabará siendo nada. Pero por lo menos conocimos y por lo menos vimos un juicio televisado donde se respetaron exquisitamente los derechos de todos aquellos que eran acusados de delitos en el 1 de octubre, ¿verdad? Bueno, pero eso, ya con esta ley, olvídate. Eso es lo que pretenden, Mario. Yo, por contestar al iletrado Bolaños, en la Acción Popular existen todos los sistemas jurídicos modernos. Eso para empezar. Es que viene del Código de Hammurabi. Seguramente Bolaños no sabe lo que es el Código de Hammurabi. Debe pensar que es una película pornográfica japonesa, ¿no? O sea, luego estaba en el derecho griego y llega también al derecho romano. Incluso en la Edad Media en España había acción popular, derivada del accusatio popular del derecho romano. Y se introduce en la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1862, ojo, bajo una discusión ya, porque era Montero Ríos, que en aquel momento había sido ministro liberal, el que quería introducir de una manera ya, vamos a decir de alguna manera muy preestablecida, el sistema de la acusación para combatir determinados privilegios. Incluso hubo una bronca muy importante de aquellos años entre la Comisión de Codificación y el propio ministro de Justicia, sobre la introducción o no de la acusación popular. A partir de aquí, tradicionalmente en los últimos 40 años, para intentar eludir la acción de la justicia, se ha actuado bajo dos vías, y lo ha hecho todo el mundo. Por ser sinceros, lo ha hecho todo el mundo. Una, intentar limitar la capacidad de actuación, en este caso del sujeto que puede presentar la correspondiente acción popular, o limitando temporalmente los periodos de instrucción. De tal manera que ha habido reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal orientadas a decir que para determinadas instrucciones que superasen determinado periodo, si se superaba determinado periodo, quedaban automáticamente sobreseídas. Y eso ocurrió en el año 2015. Hay que decir las cosas, hay que decirlo todo claro, si no estaríamos haciéndonos cartas en el solitario. Por tanto, se han utilizado las dos vías y han beneficiado a todo el mundo, para que quede claro. Por lo tanto, esto habitualmente me parece además siempre muy triste que haya que utilizar. Y por cierto, en esa reforma yo estaba en la comisión de secretarios de Estado y subsecretarios y yo cuando la vi no daba crédito. Intentar limitar los tiempos para evitar que determinadas personas imputadas puedan ser finalmente condenadas por el objetivo de que finalicen rápidamente los plazos de tramitación, me parecía gravísimo. Gravísimo. Porque además eso de la aplicación, utilizando el Código Civil de una manera un tanto curiosa, de la aplicación retroactiva parcial de la norma a los casos que están en curso, de suyo es que comenzara a partir del momento que entre en vigor. Pero los que están en curso, que se aplique íntegramente las normas sobre acción popular y las normas sobre habilitación temporal de los plazos procesales. Lo demás me parece un abuso absolutamente del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo cuando promueve proyectos de ley. Me gustaría insistir en una cosa que ha dicho Ricardo, que es la desesperación que demuestra esta ley por parte de Pedro Sánchez. O sea, es que esta ley no es sobre la acusación popular, si me apuras. Esta ley es de impunidad de Begoña, es lo único que importa. La forma de conseguirla es limitar la acción de la acusación popular. Pero el fin, el objetivo, lo que insistía antes el magistrado es que es una ley singular porque está concebida para aplicarse a un caso, a una persona, que es Begoña Gómez. Entonces, esto demuestra, a mi juicio, primero, que está muy preocupado Pedro Sánchez con esto, seguramente porque los indicios contra Begoña son sólidos y tiene miedo, tanto, sobre todo ella y seguramente él también, por lo que le pueda implicar, que seguramente Begoña, si esto va a juicio, se demostrará que sus gestiones no hubiesen podido celebrarse sin la colaboración directa de su marido, y entonces esto hay que pararlo como sea. Se ha intentado parar a través de la acción de la Fiscalía, sin éxito. Se ha tratado de parar a través de la acción de la Abogacía del Estado, con las querellas presentadas contra el juez Peinado, sin éxito.
el siguiente paso ha sido sacarse esta ley de la chistera para aplicarla única y exclusivamente al caso de Begoña. Yo, si ahora mismo me preguntasen, para Pedro Sánchez, ¿qué es más importante, sacar adelante esta ley o los presupuestos generales del Estado? Pues yo ahora mismo firmaría por la ley. Y eso demuestra cuáles son las prioridades del gobierno. O sea, Sánchez está dispuesto a gobernar sin presupuesto. Ahora, lo que no está dispuesto a gobernar es con una instrucción y posiblemente con un juicio contra su mujer. O sea, este gobierno se ha convertido en una gestión permanente de los intereses de su presidente, familiares y económicos. Es la única prioridad. Todo lo demás es secundario. Lo que hay que proteger ante todo es a la familia. Ana. Fíjate que, Percival, que yo en la comisión de investigación, cuando vino Begoña a la Asamblea de Madrid, le dije que tuviera cuidado porque lo que teníamos claro ya es que era un testaferro de Pedro Sánchez. Y que tuviera cuidado no fuera a acabar como Ábalos, siendo un cabeza de turco. Entonces yo vuelvo al triángulo que decía antes Mario, y lo que digo es que si esto no funciona, Pedro Sánchez abandonará a Begoña Gómez y abandonará a David Azagra y seguirá él solo. O sea, es no sé, saben muchas cosas los dos. Sí. Muchas cosas. Y Ábalos también sabe muchas cosas. Pero yo de verdad creo que es un tío tan absolutamente tirano que, por supuesto, esto está para parar el proceso de Begoña Gómez y el de su hermano. Pero lo que también estoy seguro es que si no sale adelante, abandonará a Begoña Gómez y será otro cabeza de turco como Ábalos y abandonará a su hermano. Bueno, hablemos de Álvarez, el ministro de Exteriores. No hemos tenido nunca tantos conflictos con diferentes países, con Argentina, con Israel, con un montón de países, bueno, el último de los cuales hay que señalar el lío que tuvimos con Argelia. Y el último de los líos que hemos tenido es que hemos hecho el ridículo mundial porque no hemos decidido que nos parezca que Edmundo González Urrutia sea el presidente electo de Venezuela. Ahora, eso sí, él el uniforme se conoce que se lo pone por la noche. Hay que ver qué bien le queda y cómo lo conoce. A muchas personas le llama la atención el traje diplomático. Ya hice un vídeo hablando de él. Hoy lo llevo puesto porque Su Majestad el Rey ofrece la recepción anual al cuerpo diplomático acreditado en España. Hoy quiero referirme a los complementos de este traje. El uniforme tiene 3 complementos que normalmente no se utilizan: el sombrero bicornio, los guantes y el espadín. La verdad es que no es muy cómodo caminar con estos complementos. Lo que sí se suele llevar en muchas ocasiones son condecoraciones. Hay muchas, de distintos grados, de distintos países, de distinta significación. Yo, por ejemplo, hoy llevo la Orden de Isabel la Católica, española, grandes cruces de otros países. Aquí tengo de Dinamarca, de Alemania, de Italia, también un collar de Rumanía, y también es posible llevarlas en miniatura, como en este caso, donde llevo grandes cruces de Países Bajos, de Colombia o la Orden de Yaroslav el Sabio de Ucrania. Si os interesa el tema de las condecoraciones, hacedmelo saber en vuestros comentarios y haré un vídeo al respecto. Espero que esto os haya sido interesante y de utilidad. El matiz es fantástico. La Rorro. La cruz de Isabel la Católica, española. Claro, sí. No, si fuera protestante no sería Isabel la Católica. Bueno, y ya lo que está partiendo la pana en las redes sociales es la barbigoña. Barbigoña, los sueños no tienen límites. Puede ser desde recepcionista de sauna, Welcome to the sauna, hasta directora de un máster. I am Begoña Gómez. ¡Barbigoña! Incluso puedes ser la mujer del presidente. Soy la primera dama. Hasta desarrolladora de software. Ya está mi programa listo y es 100% mío. ¡Barbigoña! Podrás ser hasta captadora de fondos de grandes empresas. Gracias por darme vuestro dinero. Y en Argentina serás de todo menos querida. ¡Fuera! ¡Barbigoña! Con Barbigoña puedes ser lo que quieras ser. Si eres la esposa de... Hazte ya con la tuya. Bueno, la función desengrasante hasta aquí. Lo que van a ver a continuación no tiene nada que ver con la broma. Ayer Puigdemont, las amenazas de Puigdemont, bueno, no asustan ni a su flequillo, dicho sea de parte, pero él ya saben que instó a que Sánchez se presentara sí o sí a una cuestión de confianza. ¿Ha sido sí o no? Y la respuesta es, bueno, vamos a ver si nos vemos en Suiza. Véanlo.
Para evitar que es jugui amb el calendari... Para evitar que se juegue con el calendario, nosotros hoy suspendemos las negociaciones políticas con el PSOE, en negociaciones sectoriales. Perquè fins que no es resolgui aquesta crisi, crec que no podem continuar negociant res a nivell sectorial. No podemos negociar con alguien que no ha recuperado nuestra confianza. Activaremos una reunión urgente y extraordinaria del mecanismo de Suiza, que haga función de mediación y verificación. Del mecanisme de Suïssa perquè faci la seva funció no només de mediació, sinó també de verificació. Qué patético es lo de este hombre. No ha conseguido volver a Gerona, ni a Barcelona. Un ratito volvió. La amnistía, por lo tanto, tracatrá. Dijo, os acordáis, ¿no? Dijo, o soy presidente de la Generalitat o me retiro. Pues nada. Pues res de res. Nada de nada. Le han comido la tostada. Por eso va a reunirse ahora con Junqueras para ver si vuelven a darle un poco de energía al independentismo, porque con Salvador Illa en la Generalitat parece que ha ido bastante a menos. Y en otro orden de cosas, dice, bueno, pues Junts ahora estará podrido de pasta, que va, han perdido todos sus ingresos, todos sus ayuntamientos, sus diputaciones, lo han perdido casi todo. Y él sigue amenazando y amenazando y amenazando y, claro, ya le han cogido la trampa, ¿no? Han visto que por mucho que amenace, no rompe nada y, por supuesto, pues Pedro Sánchez está más tranquilo por este asunto, está más tranquilo que por ninguno. Mario Garcés. Bueno, esto era previsible. Vamos a ver, la pervivencia en la legitimación de la posición de Puigdemont pasa por, de vez en cuando, encabritarse. Encabritarse es el halcón maltés que se encabrita desde Waterloo o desde Bruselas, ¿no? Entonces, piensa que ponen un brete al gobierno. ¿Que no va a haber presupuestos? Veremos si hay presupuestos o no. Yo hoy en día no sé si va a haber presupuestos generales del Estado o no los va a haber. Lo que sí tengo claro es que no va a retirar el apoyo al gobierno. No lo va a retirar de ninguna manera. Esto Alejandro Fernández lo dice muy bien. Dice, por favor, olvidad todo tipo de esperanza porque no va a retirar el apoyo al gobierno. Por un contrafactual. Porque Puigdemont no puede consentir que haya un gobierno formado por el Partido Popular y Vox. Es que no lo puede. Hoy por hoy, según las encuestas, esa sería la realidad. Por lo tanto, es que aquí hay un desincentivo mayor a cualquier otro tipo de acción. Por lo tanto, todo es pura impostura. Todo es pura impostura. Es verdad que la impostura se puede enfrentar a la insania. Y es verdad que este hombre es un hombre que no está muy bien, no está dentro de sus cabales y además es un perdedor frustrado que no vive en su comunidad autónoma, no vive en Gerona, y por lo tanto a lo mejor en algún momento ya descarrila fruto de su fanatismo y de su fundamentalismo. Pero es que si a nada que pensáramos mínimamente de manera racional, ya digo, no tiene ni un solo incentivo a romper su apoyo. El tema de la cuestión de confianza es una forma, una vez más, de decir aquí estoy, yo estoy vivo y estoy vivo políticamente y os pido que se tramite una cuestión de confianza en el Congreso de los Diputados como una forma de escenificar de nuevo que eres presidente del gobierno por mí y me vas nuevamente a limpiar las botas. Bueno, pues si hay que hacerlo, acabarán haciéndolo. Si esa es la condición para llegar a los 2 próximos años y agotar la legislatura, acabará fregando al final los zapatos. Pero se trata de ir representando, pero no va a romper nunca esa alianza. Estoy totalmente de acuerdo. Si hay que hacer una cuestión de confianza, la hacen, la votan y ya está, porque el Partido Socialista tiene orgullo para determinadas cosas, tienen perfectamente claro cuando algo sirve a sus intereses y no tienen ningún tipo de problema en pasar por ese trámite, si le hace falta pasar por ese trámite. Pero yo hay algo que discrepo con la mayoría de las personas y de la mayoría de los analistas políticos, porque tradicionalmente estamos diciendo que una legislatura se rompe sin presupuestos. Yo creo que eso pasó a la historia. O sea, absolutamente pasó a la historia. Hoy en día gobiernos de todos los colores han hecho lo que les ha dado la gana, han financiado lo que les ha dado la gana, con presupuestos aprobados, sin presupuestos aprobados, incluso sin tramitar ni una sola modificación presupuestaria, porque yo lo he vivido. La crisis del COVID se ha vivido en la Comunidad de Madrid con los presupuestos prorrogados de 2019. En 2020, en 2021 y hasta 2022 no hubo un proyecto nuevo. Oye, yo no he tramitado una aprobación de ni una sola modificación. Si en ese momento en el que hubo un aluvión de ayudas, de no sé qué, no es necesario para sacar la comunidad, para ser grandes salvadores, de verdad que no lo hago en un afán partidista de criticar unos u otros, sino que es una realidad política que se vive, y desmentidme alguno si no es así, es que cualquier gobierno con el presupuesto aprobado hace lo que le da la gana. Entonces, dejemos de pensar,
porque que unos presupuestos prorrogados ponen en un apuro. Todo lo contrario. Unos presupuestos prorrogados te dicen que tienes unos presupuestos diseñados con un techo de gasto que no es el que te compromete, con un déficit que no es el que te compromete, con un endeudamiento que no es el que te compromete. Y son la maniobra perfecta para ocultar absolutamente todo lo que estés haciendo. Con lo cual, Pedro Sánchez no tiene ningún interés en aprobar unos nuevos presupuestos, porque es muchísimo más cómodo para cualquier político navegar en una indeterminación y, sobre todo, tener a alguien a quien echarle la culpa. Lo de Puigdemont es patético, de verdad. Yo no sé cómo no se ha dislocado el brazo de tanto amagar y no dar. O sea, si es que lleva un año anunciando aquí el apocalipsis, si Pedro Sánchez no le hace caso, y Pedro Sánchez no hace más que reírse en su cara y en prometerle cosas que después no cumple. Este dice que estoy muy enfadado porque no cumple Pedro Sánchez con sus promesas. Y, me ha mentido. Pues como a todos, y tú también mientes, pero es que... Este tirarse de los pelos diciendo Pedro Sánchez me ha mentido, pero si no hace otra cosa, si lleva 6 años gobernando y no hace otra cosa que mentir, ¿qué te crees? ¿Que solamente te miente a ti? ¿O que a ti te iba a decir la verdad? Entonces, esto es pura pantomima, como se ha dicho ya. Estoy completamente de acuerdo que no va a dejar caer a este gobierno, le interesa tenerle, incluso una información que leía ayer decía que el 60% de sus votantes quiere que Pedro Sánchez siga en la Moncloa, no quiere que haya un gobierno de otro color, por lo tanto todos sus incentivos están puestos a mantener a Pedro Sánchez. De vez en cuando tiene que enfurruñarse para salir en los medios, pero vamos, francamente es patético lo que hemos visto esta semana. No, y como si Puigdemont no mintiera, ¿no? Bueno, como si él dijera la verdad. Ahora, Puigdemont va a tener un rarísimo privilegio, Xavier. Va a ser un personaje que va a pasar a la historia por la cantidad de cosas que suspende. Fíjate que suspendió la declaración de independencia. Ahora suspende la cuestión de la confianza al gobierno. Es decir, él cuando ve que la jugada ya lo suspende. No lo cancela, no gira, pero lo suspende a la espera de una ocasión más propicia. Es verdad que hace aquí algunas semanas hablábamos de esto, ¿no? Hablábamos de la vulnerabilidad que tiene el gobierno por Puigdemont, pero quizá no hablamos lo suficiente de lo vulnerable que es Puigdemont a la acción del gobierno. Es decir, hasta ahora Puigdemont está en una posición en la que también sale ganando por apoyar al gobierno. Por ejemplo, tiene la expectativa de que su situación, por utilizar la expresión que se hizo popular, se la pueda afinar la Fiscalía, ¿no? Y de que finalmente haya reformas legislativas y jurídicas. Ya le hicieron un gran favor, ¿eh? ¿Te acordarás cuando la Abogacía del Estado dijo que no pensaba formular ninguna acusación contra Puigdemont? Ya, bueno, sí. O sea que por ahí, olvídense que no hay nada que mover. Vamos a concentrarnos entonces en el nuevo periodismo, que es el periodismo judicial, a ver qué nuevas nos depara. Con unas semanas muy intensas, la que viene es la del fiscal general, la siguiente será, pues vete a saber, la de Begoña, que está muy calladito el tema de Begoña, o será la del hermano, o será la de los hidrocarburos, que esa estoy yo muy interesado en empezar a ver quién, cómo y por qué. Porque, hombre, si el fraude... Hay quien dice que el fraude es de 182 millones, hay quien dice que el fraude es de 1.000. En cualquiera de los dos casos, para defraudar 1.000 o para defraudar 182, hay que tener un volumen de negocio absolutamente demencial. Demencial, ¿eh? Por mucho que son varios impuestos, por mucho... Una barbaridad. Eso sí que a lo mejor era para atentar a un ministro de Transportes. Eso sí que es algo más que lo de las mascarillas, desde luego. Bueno, nos vamos ya al final del programa, no sin antes quiero hacerles un apelativo. Seguro que han visto en Navidades que a base de discutir con las cuñadas o con los cuñados, a base de intentar explicarles por qué están equivocados políticamente y deberían pues activar determinados mecanismos, pues así no avanzamos, ¿no? A mí también me pasa, ¿eh? Yo tampoco avanzo. Ahora, tendrían que llegar ustedes a la conclusión de que la mejor manera de que esa forma de pensar y de querer cambiar lo que está pasando en nuestro país es apoyar a un medio de comunicación con el que ustedes comparten un porcentaje importante de sus creencias, de sus valores y de sus ideas políticas. Así es que piensen que si nos ayudan a nosotros, están ayudando a ustedes a que prosperen, a que se extiendan y a que más y más españoles las compartan, que es lo que nos interesa a todos.
Por lo tanto, les ruego, consideren entrar a formar parte del Club de Amigos del Toro Televisión, que es tan sencillo como llamar al teléfono que aparece en pantalla y en 5 minutos queda el asunto resuelto. Feliz fin de semana en lo que queda y les espero el próximo sábado.